noches con todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Osvaldo Lamas. Vamos a tratar el tema del curso de Investigación de Accidentes e Incidentes. Vamos a repasar algunas metodologías entre hoy día y los demás días. Metodologías importantes, ¿no? Muy usadas y reconocidas en el sector industrial, en el sector minero, ¿no? En todos los sectores en realidad que se quiera utilizar. Es la razón del por qué se realizan ciertos o cuáles métodos, ¿no? Que definitivamente pues no te los da en la ley ni en la resolución ministerial, porque en la resolución ministerial solamente nos da la 050, solamente nos da el tema de los 5 por qué nada más, ¿no? Entonces vamos a revisar metodologías adicionales que también son válidas congruentes con lo de la ley y que muchas empresas utilizan, ¿no? Este tipo de metodología y que tal vez siguen los parámetros de uso sin saber por dónde viene el camino, de dónde viene el uso de este tipo de formas de gestionar, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo, ¿no? Bien. Bueno, esa es mi presentación. Tengo más de 21 años de experiencia en el tema de seguridad. Y el día de hoy, más que todo lo que pueden ver ahí, o ya lo hayan visto, es revisar pues, específicamente la información y reforzar esa metodología, ¿no? ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? El día de hoy vamos a subdividir el tiempo en dos partes, ¿no? O lo vamos a hacer dos partes en todo el tiempo, que vamos a realizar, ¿sí? Introducción y conceptos claves y metodología ICAM, ¿no? Introducción y conceptos claves a la investigación de accidentes e incidentes en base a una estadística, que es una preocupación por la cual se realiza pues esta búsqueda de la mejor y sustentada base legal de poder recolectar esta data, ¿no? Y la finalidad de alguna data importante básica de soporte que nos permite tener la comprensión de lo que se va a realizar, ¿no? De lo que se debe realizar. Y luego ya vamos a ver la metodología ICAM, dentro de ello de la introducción, propósito, aplicación y el desarrollo de ICAM, ¿no? Vamos a tratar de hacer un poco más rápido en la primera parte y en la segunda, porque en realidad ICAM es grande. Si lo vemos como implementación de ICANN, si es toda una metodología, no es nada difícil, no es nada de repente que ustedes no hayan podido manejar, de repente lo vienen, como le dije al principio, manejando, pero no lo vienen conociendo, comprendiendo que viene por este camino, ¿no? A veces seguimos ciertos formatos de investigación, ciertas formas de trabajar, pero no vemos por dónde viene, digamos, la base legal, porque es una base, claro, extranjera, es un material que no es nacional, pero es una base legal. Entonces, y que es muy buena, nos ayuda a prevenir, ¿no? ¿Cierto? Todo parte de acá, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la introducción. Según el artículo 46, hay que recordarse que según el artículo 46 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo que tenemos aquí en nuestro país, nos dice que la investigación de accidentes es aquella que investiga los daños de la salud de los trabajadores, ¿no? Ciertamente una enfermedad o un accidente de trabajo, ¿no? Ocasiona un daño a la salud, que puede ser reversible o reversible, ¿no? Hay tipos de accidentes, ¿no? Hay total temporal, total permanente, parcial permanente o total, ¿no? Entonces, el empleador realiza y dice una investigación cuando se hayan producido daños en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, ¿no? ¿Verdad? Y justamente ahí entra ICANN, ¿no? Ahí entra una de las metodologías que es ICANN, ¿no? En ver cuál es la barrera que está fallando. Pero ojo que tener en cuenta, pues, que primero tenemos que ver bien si tenemos un sistema de gestión bien estructurado, ¿no? O solamente estamos cogiendo al azar y todo está en papeles, pero solamente del 100% estamos usando un 20%. Bueno, a fin de qué? De detectar causas y esas causas y tomar medidas correctivas al respecto, ¿no? Y siendo una palabra clave que lo da la ley, medidas correctivas, si nos alineamos a la primera metodología que vamos a revisar, que es ICANN, también lo que se centra, ICANN, es buscar justamente medidas correctivas y preventivas, ¿no? Que ahora vamos a explicar. Sin perjuicio, dice el artículo 46, que el trabajador puede recurrir a la autoridad administrativa de trabajo
para dicha investigación. También puede pedir soporte, y si quiere más seguridad en el asunto, por favor, puede pedir, ¿no?, a una autoridad. Te dice la investigación de accidentes es el proceso de identificación de factores, ¿no?, elementos, circunstancias, puntos críticos que ocurran para causar los mismos. O sea, ¿qué? Para causar los accidentes o los incidentes peligrosos o incidentes, ¿no? Y finalmente en el artículo 92 nos hace recordar de manera general que el empleador conjuntamente con sus representantes, ¿quiénes son los principales en investigar? En realidad los principales en investigar directamente cuando ya pasa de 20 personas, pues es el Comité de Seguridad del Trabajo, ¿verdad? Es su total responsabilidad. Ahora, ahí aparte, puede haber comisiones que deberían, en todo caso debería haber comisiones que comprometan las jefaturas de cada área, muy aparte del comité, ¿no? Y obviamente el personal de seguridad, de HCE o SST o SOMA, o SSO, que pues involucre toda la estructura de la empresa, ¿no? ¿Cierto? Bien, ahora, también es participativo los trabajadores, también, ¿hasta qué punto? También como testigos, por ejemplo, ¿no? Alguna data importante, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes realizan la investigación de accidentes o enfermedades, incidentes peligrosos y mortales, información que debe ser comunicada a la autoridad administrativa, y eso tiene que ver con el reporte al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y medidas de prevención adoptadas al respecto. Vamos a revisar la estadística, ¿ya? En la estadística es importante revisar la estadística, ¿por qué? ¿Por qué es importante revisar estadística? Antes de pensar hablar de cualquier método, ¿no? Realizar una investigación de accidentes nos permite, como dice ahí, conocer dónde estamos fallando y, según nuestro IPRC, pues proponer medidas correctivas y preventivas, ¿no? Pero lo que nos toma la decisión de enfocarnos a cada día más a las empresas es la estadística que refleja nuestro país. Por ejemplo, ahí está, voy a agrandarlo un poquito más, ahí está, por ejemplo, la estadística, ¿no? Nos dice que hasta el cierre de lo último que tenemos en el Ministerio de Trabajo del 2022, diciembre, o sea, el año pasado, notificaciones por tipo de actividad económica, ¿no? Existen notificaciones realmente, ha aumentado, pero en realidad es una preocupación, ¿no? Porque no es el total de lo que se refleja y muchos porcentajes como otras, ¿no? Que no se especifican, muchos sectores que quedan en vacío, que no es muchos porcentajes que sacando cálculos se queden vacíos, ¿no? Y muy bajos reportes. Hay reportes que era cero, como hoteles y restaurantes, pero aún sigue siendo bajo. Y esta es la preocupación, ¿no? Esta es la preocupación de todas las empresas, ¿no? De todos los empresarios, de todos los profesionales de la seguridad y la salud, ¿no? ¿Qué otro factor importante nos refleja esta preocupación de poder usar una metodología adecuada, ¿no? Es la estadística, ¿no? La estadística siguiente, ya. La estadística también proporcional, ¿no? Tenemos que hasta diciembre de 2022 se refleja que en nuestro país, por ejemplo, otra preocupación importante, te dice 803 reportes, otras formas de accidentes no clasificadas por falta de data insuficiente. O sea, ese es lo que le vengo diciendo hace rato. Esa es la principal preocupación. Tenemos falta insuficiente de data, lo cual nos hace tener conciencia de que no estamos reportando, no tenemos un control adecuado, ¿no? De qué es lo que está pasando, por qué suceden los accidentes, de que no lo estamos clasificando, administrando y controlando correctamente. Entonces, ese 803, imagínense, pues, es otras formas de qué, pues, ¿cómo lo prevenimos? Si no sabemos, ¿no? Deberíamos conocerla. Data que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente, no? Hagámonos esa pregunta. Justamente porque no se prepara, no tenemos un área de seguridad consciente, no hay una implementación adecuada. Y esa es la preocupación por analizar correctamente qué es lo que está pasando en la empresa, ¿no? Luego ya tenemos reportes, sí, altos, ¿no? Caída de personas, por ejemplo, al finalizar el año 2022, tenemos la mayor parte de reportes que son caída de personas, 350, ¿no? Y esfuerzos excesivos o falsos movimientos, 299,
Y como último tenemos contacto con la corriente eléctrica, que también es una data, digamos, que no es real, ¿no? ¿Cuántas veces reportes vemos registrados en las páginas web, en los noticieros, ¿no? Pero sin embargo no aparecen en la página registrados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Para su estadística respectiva. Entonces, nuevamente, ¿no? Tanto en la parte top inicial, como no se encuentra data, como en la parte final, en la que supuestamente es en la que tiene menor porcentaje de reportes, en una no se cuenta y en la otra es totalmente falsa, ¿no? Sin embargo, está en la plantilla del Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo, porque es lo que refleja, o sea, es lo que se ha reportado. Y eso es una preocupación realmente de no poder tener el control, ¿no? No poder ayudar a evitar, ¿no? No buscar culpables, sino ayudar a evitar. Algo muy, muy valioso, que se siente una persona, ¿no? ¿Cuánto vale nuestra vida? Nadie nos gustaría pasar un dolor, ninguno de nosotros. Entonces, esa es la preocupación, ¿no? Ahora, eso con respecto a los mortales. Si hablamos al cierre del año anterior, con respecto a la investigación al 22, nuevamente, ¿no? Otras formas de accidentes no clasificadas por falta de datos suficientes. Y esto está peor, porque ya son mortales, ¿no? Estamos hablando de muerte de personas, ¿no? Y no tenemos una clasificación adecuada, no sabemos qué pasó. Entonces, eso está recontra mal, ¿no? Estamos mal en el país, tenemos que mejorar en eso, ¿no? ¿Sí? Luego sigue pisadas sobre, choques contra, golpes por objetos, ¿no? Caídas de objetos. Eso sí es verdad. Por ejemplo, aquí en Trujillo, hace unos años, antes de la pandemia, justo un año antes de la pandemia, luego vino la pandemia, y luego entre que terminó la pandemia y estos meses, del anterior ahora, soy testigo de tres, bueno, no he visto, soy testigo en el sentido de que he trabajado en una empresa conexa, o está al lado, ¿no? de esas fábricas industriales, y han habido tres personas justamente de pisadas sobre, caídas a desnivel, ¿no? Y muertes, ¿no? Jóvenes, caídas a desnivel, muertes, ¿no? De 20 metros, de 10 metros, de 15 metros. Entonces, sin embargo, la estadística nos muestra la realidad, ¿no? ¿Cierto? De alguna manera, ¿no? Es una estadística incierta, ¿no? Pero en base a estadísticas, esta estadística es lo que preocupa realmente, ¿no? Cómo debemos actuar correctamente y ayudar a la gerencia a vender la idea como como responsables de seguridad, que nuestra función es asesorar, ayudar a evitar, a mejorar, ¿no? ¿Sí? A evitar estas multas, a mejorar la imagen de la empresa, ¿no? A evitar estas penas negativas de libertad, y a mejorar en realidad como empresa, ¿no? Y esto le va a facilitar a ustedes, ante el empresario, pues una mayor consideración, mayor visión correcta, ¿no? Sobre el profesional de la seguridad y la salud del trabajo. ¿Cuál es su función vital, ¿no? Otra estadística importante en la cual nos basamos para poder investigar, ¿no? Que nos preocupa, que nos motiva, nos empuja a investigar. En este caso, también es la notificación según la categoría ocupacional. Por ejemplo, otros dicen, ¿no? Nuevamente, ¿no? 366. Otros qué, ¿por qué no? Falla, muy mal. Operario sí, ¿no? Eso sí, dentro de los pocos que tenemos operarios sí, ¿no? Operarios tenemos como 919, ¿no? 919, ¿cierto? Bien, esta estadística nos permite ver que según el porcentaje por puesto de trabajo, también, ¿no? Hay mayor porcentaje de accidentados de la parte operativa, ¿correcto? Que hay que tener mayor control sobre esa parte, que es la parte fundamental, la parte donde se realiza pues, la venta del producto, la venta del servicio, o puede ser una producción intangible o intangible. Rolly, está Rolly que quiere hablarnos algo, Rolly. Sí. Rolly, ¿te escuchamos? Sí, ingeniero, buenas noches con todos. ¿Qué tal, Rolly? Solo hay una duda en cuanto a las tablas que está mostrando. Quisiera saber la fuente
la fuente que muestra en Ya, cuanto a este esas es estadísticas. el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ok, ok, Sí, gracias. sí, no te preocupes, es la Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bueno, son buena información que lo pueden encontrar también en la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. No hay, no hay duda en este material, ¿no? Ustedes pueden verlo en la página del Ministerio de Trabajo. Ciertamente, bueno, yo trabajo mucho con la página, bueno, por lo que soy auditor de ese trabajo, pero sí, hay que ver con cantidades exactas, ¿no? Esta fuente es del Ministerio de Trabajo, ya es la última data recopilada, ¿no? Hasta diciembre, y referente a lo que hemos visto, ¿no? Bien. Esta otra data, también, referente al cierre, si corremos un poquito menos nada más, no vamos a ir más atrás, solo ahora corremos hasta noviembre, ¿no? También, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, accidentes leves, 80-89, accidente incapacitante 17, mortales 1.31 de manera general a nivel nacional, y ustedes saben que los accidentes incapacitantes se subdividen en parcial permanente, total permanente y total temporal, ¿no? Un accidente leve, que es el 80-89, es a partir de un día de descanso y regreso al día siguiente, ustedes lo saben, ¿verdad? Es un accidente leve. Ya si ya pasa, ya no es un accidente leve, ¿no? Es un accidente incapacitante, ¿no? ¿Y qué incapacitante puede ser? Ahora tenemos que ver, ¿no? Ahí tenemos que investigar si es un total temporal, total permanente o parcial permanente. Total temporal cuando no puede hacer la actividad totalmente el trabajador, pero puede ser 3, 4 horas a la semana, ¿no? Total permanente cuando el señor pues queda definitivamente no puede elaborar, ¿no? Queda parapléjico, totalmente incapacitado y permanente para toda la vida. Y parcial permanente cuando la pérdida de la sección de un miembro del cuerpo, que es algo que pertenece a la anatomía del cuerpo humano, a la salud, ¿no? Específicamente a la anatomía del cuerpo humano, pero que ya no, por ejemplo, se vuelve un dedo, ya es algo parcial, pero es algo permanente, ¿no? Va a tener un tiempo de recuperación, pero el dedito ya no va a crecer. Eso como refuerzo, ¿no? De repente sí recuerda, ¿no? Dice, y Roberto nos comenta, y el acumulado del año 22 está publicado en el Ministerio de Trabajo. Claro, todos los datos de, Roberto, todos los datos del Ministerio de Trabajo, pones en el Google estadística de accidentabilidad, de accidentes Mintra, y te va a salir la página del Ministerio de Trabajo, ¿no? Con su logo, todo, y ahí dentro del texto, dentro de la resolución, ahí te va a salir el link para que puedas cliquearle, y te va a salir abajo dos, ¿no? Una que es el boletín y otro que son anexos. Tú lo puedes descargar y lo puedes leer. Sí, claro que sí. Así es, César, te escucho. Sí, ingeniero, buenas noches. Quería consultar Claro. respecto a los tipos de accidentes. También he escuchado parcial temporal. En ese caso, ¿cómo sería un ejemplo, por favor? Parcial temporal. Bueno, ya. Parcial temporal, a ver, lo que se subdivide, según el Ministerio de Trabajo, es accidente leve, total temporal, ¿no? Parcial permanente y total permanente. Parcial temporal vendría a ser como un parcial temporal, según según el Ministerio de Trabajo, no lo subdivide, ¿no? No lo considera como parcial temporal. No solo, yo creo que lo podríamos enmarcar, de repente lo están tomando como un, eh, como un, eh, como un total temporal, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Una parte se refiere al tiempo y el otro a la severidad del daño, ¿no? Digamos que la consecuencia y la probabilidad, ¿no? Entonces, si es parcial, no podría ser temporal, ¿no? Si es total, tú vas a decir parcial, ¿cómo sustentarías parcial temporal? No, hasta ahorita no he visto una fuente legal que me diga parcial temporal. Y el Ministerio de Trabajo no lo considera parcial temporal, ¿no?
Entonces, de repente la persona lo interpreta o lo trata de interpretar o darle forma, ¿no? Tiene algún sustento interno como procedimiento que puede manejarlo, puede sustentarlo, ¿no? De manera notable, ¿no? En este caso, pues, habría que ver por qué, cómo lo maneja, ¿no? Pero en realidad, también ese trabajo solamente considera total temporal, parcial permanente y parcial total permanente, ¿no? Incapacitante y mortal y leve, ¿no? Son ¿no? en esas tres fases grandes y se subdividen, ¿no? Realmente no sé de dónde habrá sacado ese comentario, realmente, como digo, no, tampoco podemos decir que no es válido, ¿vale? Si es un tema de formato interno, puede ser que ellos tengan dentro de su política interna cómo lo pueden sustentar, ¿no? Entonces, si ellos tienen cómo sustentarlo, no solamente en la parte administrativa o digamos de teoría, sino lo enlazan, cómo lo pueden engranar y sustentar de manera secuencial con sus formatos, porque tienen que ser con formatos, entonces, totalmente válido, ¿no? Totalmente válido. Roberto Lobato, ¿no? Sí, ¿qué tal, ingeniero? Sí, lo que pasa creo que se refiere a la pregunta del compañero es que en las definiciones Sí. que hay de accidente sí lo clasifica, ¿no? El accidente incapacitante con el total temporal, el parcial permanente y el total temporal. Hay definiciones, creo que, me imagino que en base a eso se ha cogido las estadísticas de Meteo Trabajo. Claro, yo pienso de que quieren dar su forma interna, ¿no? Que es válido también, como digo, no hay ningún problema, porque a la hora de una auditoría o a la hora de una fiscalización, tendrá que sustentar correctamente esta empresa porque lo ha puesto así, sino también va a ser una observación. Entonces, si lo va a proponer, va a redundar, ¿no? Te van a observar, no va a ser una conformidad, solamente lo van a observar. Ahora, de igual manera, si lo pueden sustentar correctamente esta empresa con un procedimiento interno, como le digo también a hacer con sus formatos adecuados que engranen dentro del funcionamiento del sistema de investigación, no hay ningún problema. Pero Sí, va a depender mucho. sí, Inge, sino que esta pregunta más que todo me baso en el formato de registro de accidentes, que si no me equivoco publica el Ministerio de Trabajo en un formato libre. La RP 050, sí. Sí, hay un apartado para el grado del accidente donde te menciona parcial temporal y parcial permanente, o sea, lo subdivide en 4. De la RM050, parcial temporal y Sí, parcial permanente. A ver, tenemos que verla. sí. No puede saber, no se vaya parcial temporal y parcial permanente. Lo que pasa es que en las definiciones indica, hay que, cuando habla de parcial temporal es que nos habla de la pérdida, no sé, de la parte de una pequeña parte del dedo, no sé, ellos le llaman eso al tema del parcial permanente. O sea, que no es la pérdida anatómica de todo el dedo. Por ejemplo, si hablamos de todo el dedo, estamos hablando de un total permanente, ¿no? Claro, todo el dedo no, parcial, claro. Eso, si hablamos de un dedo, de una mano, estamos hablando de un de un parcial permanente, ¿correcto? Eso sí, sí es normal. Sí, lo que indica la normativa, por ejemplo, si hablamos de una pequeña falange de un dedo, estaríamos hablando de un parcial permanente, ¿no? Pero si pierdo todo el dedo, ahí estaría hablando ya de un total permanente, ¿no? Según la definición que da Claro, un en total la RM, permanente. ¿no? En la reglamento de seguridad, en el glosario. Claro. Ahora, es total permanente, ojo que total permanente, muy aparte de eso, no sé si han podido verificar bien la definición, dice cuando te imposibilita totalmente de realizar sus actividades normales, o sea, de que puedas trabajar. Entonces, digamos que total permanente es un paso anterior al accidente mortal, ¿no? Entonces, si es total permanente, te dice la definición que no tienes capacidad para poder trabajar. Entonces, si hay un dedo total, pero igual puedes recuperar toda tu mano, ¿no? Puedes seguir laborando. Entonces, hay tema de confusión en esa parte también, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido, lo que siempre se ha trabajado en nuestro trabajo es total permanente, es cuando la persona totalmente no puede trabajar, ¿no? Entonces, es muy diferente a que pierda medio dedo, un falange, dos, tres falanges o todo el dedo, sigue teniendo la mano, ¿no? Entonces,
en esa parte del sistema de leer bien la definición que te da, pues, ahí en el Ministerio de Trabajo, y te pueda guiarte, pues, ¿no? De manera correcta para poder definir en ese tema de clasificación, ¿no? De clasificación de los accidentes. Claro, es bueno que se tengan claro, porque cómo vas a hacer una administración correcta. Y eso engrana con lo que vimos, bueno, se vio en la anterior capacitación, acá en ese grupo, lo que era la clasificación por días cargados, de acuerdo al tipo de lesión, el tipo de enfermedad, tipo de parte del cuerpo afectada, todo eso jala, también compromete al costo, ¿no? Al tiempo de descanso, etc., ¿no? Sí, son conceptos macro, pero que engloban definiciones muy importantes, eso sí es verdad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué finalidad tenemos de realizar las investigaciones? Pues evitar, ¿no? Determinar la gravedad del daño y evitar, ¿no? ¿Qué fin tenemos? Comprobar la eficacia. La primera eficacia que nos dice el Ministerio de Trabajo, la primera recomendación es comprobar qué tan eficaces es nuestra medida de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hasta el momento de donde sucedió el accidente, ¿no? B, determinar la necesidad de modificar dichas medidas, ¿no? Hay necesidad de modificarlas en las medidas en campo, en el IPER también hay que comprobar todos los documentos. Y C, comprobar la eficacia tanto en el plano nacional como empresarial, ¿no? De las disposiciones en materia y registro de notificación de accidente y de enfermedad. Específicamente como, de manera macro, como investigación, ¿correcto? Pero no como metodología. Y hay dos partes muy importantes, ¿no? Para poder hacer la investigación, teniendo en cuenta qué es lo que se investiga, que son, la más importante es la que te dice la ley, ¿no? Que todo empleador es responsable de garantizar que las condiciones seguras y saludables de un ambiente de trabajo, ¿no? Y eso pues incluye diferentes elementos, diferentes factores, ¿no? Físicos, químicos, ergonómicos, sociales, biológicos, ¿no? Dentro de psicosociales organizativos, ¿no? La parte de procedimientos, la naturaleza, intensidad de trabajo, ergonomía, ¿no? Mecánicos, ¿no? Todas aquellas condiciones del medio ambiente, como ustedes saben, que nos permite trabajar de manera segura y saludable, ¿no? El principal factor. Dentro de los demás factores, luego, el que también resalta a grandes rasgos en todas las empresas, es el tema de los EPP, ¿no? También te dice que el empleador proporciona a sus trabajadores los EPPs que se adecúen a sus capacidades y que cubran, que protejan de los riesgos a los cuales, de la mejor manera a los cuales está expuesto el trabajador, que funcione, que sea adecuado, ¿no? A su anatomía, a su confort de cierta manera también, y que lo proteja de estos peligros, ¿no? Para evitar cierto tipo de riesgos o de daños, ¿no? Sí. Hasta ahí dos puntos muy, muy claves, ¿no? De manera general. Ahora, existen diferentes, nos da la ley que la RM050 solo nos proporciona los 5 Y, los 5 por qué, ¿no? Pero también existe esa metodología, ¿no? Que es la metodología ICANN, ¿no? ¿Qué es la metodología ICANN? Bueno, es una metodología, como dice ahí, de análisis de causas de incidentes, ¿no? ¿Qué es lo que busca ICANN? ICANN lo que busca es identificar, pues, en este caso, más de un factor, más de una causa, ¿no? Más de una causa. Dentro de todos los factores de la empresa, más de una causa de un caso de origen, ¿no? Que se basa, pues, en un trabajo muy bien estructurado, ¿no? Estoy hablando de manera general. Muy bien estructurado, donde esta metodología jala otras metodologías, ¿no? No sé si ustedes lo sabían, esta metodología jala otras metodologías. En realidad, esta metodología que fue desarrollada por BHP Billiton, ¿no? Al igual que la que está en la RM050, ¿no? Que es tomada de los 5 Y, que en realidad esta metodología, así como esta que fue jalada de BHP Billiton, la otra fue jalada de otra metodología de otra empresa, ¿para qué fueron inicialmente diseñadas por un tema de control de calidad, ¿no? Igual que el diagrama del árbol de causas y todo. Luego lo jalaron para una estandarización de investigación, porque funciona en realidad, ¿no? Entonces, esta metodología, por ejemplo, trabaja
Hay una parte en que trabaja, se utiliza también en la estructura, en la organización de datos, se utilizan partes de 5Y, ¿no? El ICANN también utiliza su propio formato, su propia codificación, que ahora lo vamos a revisar, y utiliza también, específicamente está centrado en verificar, pues, los errores humanos, ¿no? Según James Reason, ¿no? Que saca sobre las fallas mecánicas y errores humanos, ¿no? Entonces, en este caso se ha usado, por ejemplo, para otro tipo, ¿no? Errores humanos, factores humanos de cometer esos actos inseguros, ¿no? Esos actos inseguros que en un alto riesgo, ¿no? Puede causar en esos tiempos anteriores, lo usaban por del tema de aviación, energía nuclear, ¿no? Desarrollos de estudios médicos, ¿no? En la parte de reacciones químicas, entre otras, ¿no? Entonces, de manera general lo comentamos para que sepan de dónde sale. Entonces, ICANN es un método que busca analizar las causas de los incidentes, ¿no? Incidentes potenciales, o sea, que pueden causar un accidente leve o incidentes mortales específicamente, ¿no? Ahora, trabaja bajo una estructura propia, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Que sé que está cargando, es un poco pesado ¿Qué nos dice? De manera global, pues ICANN nos dice que desde el punto de vista de ICANN, ¿no? Y según también se basa en la pirámide de Frank Beer, ¿no? Y trabaja con otras metodologías que debemos ver ahorita. O sea, es una metodología más completa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice ahí? ¿No? Trabaja sobre esta pirámide, no sé si la han visto, de repente es un tanto diferente a la que de repente han visto anteriormente, ¿no? Trabaja sobre quién debe investigar. Acá el tema de investigación debe ser subdividido con responsabilidades específicas de acuerdo al grado de implicancia y preparación también, ¿no? Entonces, desde un accidente fatal a entre 50 a 100 lesiones graves, que dice que están obligados a investigar quién, dirección, gerencia, jefaturas, trabajadores, personal de SST, SOMA, SSO, HCE o HSQ, como esté su empresa detallada, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque es muy usado en minería, ¿no? ICANN. Y parte de ICANN, ¿no? Aunque en minería se usa, había parte de ICANN, si yo trabajé en minería también tiempo, se viene usando el Bowtie, ¿no? Que es otro tipo de metodología que de repente en una siguiente clase la podemos revisar, ¿no? El Bowtie también utiliza, dentro de su metodología, el Bowtie, el nudo de corbata, utiliza otras metodologías, ¿no? Que también están dentro de esa metodología, igual como van a ver aquí en ICANN. En ICANN también, dentro de su metodología, utiliza otras metodologías, ¿no? Que le dan el soporte más robusto, ¿no? Ya, ahora, ¿qué más te dice ICANN, no? ¿Quiénes investigan de 600 a 1000 lesiones menores, de 6000 a 10.000 casi pérdidas, de 50.000 a 100.000 prácticas y condiciones inseguras, ¿no? Todos los trabajadores. Aquí viene incluido tanto la parte superior, también la jefatura, la gerencia, como el comité, como todos los trabajadores, las condiciones técnicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Hasta ahí como para que quede claro sobre cuáles son los niveles de actuación en la investigación según ICANN, ¿no? Las responsabilidades primordiales. Ahorita está cargando. Entonces, ¿qué te dice ICANN? ICANN está pues centrado en una metodología que absorbe otra. Por ejemplo, ¿qué nos hace ver esta metodología? De repente muchos la hemos visto, relacionar esta metodología con otra que se parece, ¿no? El efecto dominó o el diagrama del queso suizo, ¿no? Como que está ahí, ¿no? ¿Qué nos establece esta metodología? Que es otra metodología, pero que ICANN la absorbe dentro de su metodología. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta metodología, no vamos a hablar del efecto dominó, sino algunos lo utilizan para explicar también ICANN efecto dominó, pero en las que más se línea es el diagrama de queso suizo, la explicación del método queso suizo, estamos hablando de un método dentro de otro método, ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca acá? Verificar. Vamos a verificar estas fallas, estos errores humanos, estas fallas en las barreras, ¿no? De los controles, de las etapas, para ver en cuál de ellas se tiene un control muy, muy incipiente,
igual está pasando el riesgo, está pasando el daño, está causando un incidente o un accidente, y en cuáles sí se tiene el control en mayor cantidad y en cuáles no. Por ejemplo, ¿no? Para que pase un incidente, ¿no? Todo empieza, ¿no? Desde el incidente, vamos a revisar las defensas ausentes, ¿no? Luego vamos a revisar las acciones o actividades del equipo, ¿no? Las condiciones o tareas del entorno, ¿no? Esas son las condiciones latentes y los factores organizacionales, ¿no? La primera es fallas activas y ventanas ilimitadas de oportunidad de ingreso del daño, ¿no? Por eso que se dice, pues, por ejemplo, que en el IPRC, tocar cualquier riesgo que es amarillo o riesgo medio puede pasar a ser muy rápidamente, si no tenemos el control de la barrera adecuada, ¿no? Si no identificamos la falla, en cuál parte de la barrera no está siendo eficiente, pues a convertirse en un riesgo rojo, un riesgo intolerable. Si estamos en minería, puede ser catastrófico, hasta catastrófico, ¿no? Entonces, bajo esa secuencia de lógica es la que busca ICANN abarcar no solamente una causa, un solo factor de causa de accidente, sino más factores que puedan cubrir, ¿no? Analizar cada defensa, digamos, ¿no? Cada bloque de defensa para poder ver en dónde estamos fallando, ¿no? ¿Ciertamente? Desde este punto de vista, ¿no? Desde esta orientación de ICANN, ¿no? Bajo su propia metodología, ¿no? Todas las metodologías, si nos ponemos a analizar, en cierta manera, de alguna u otra manera, se llegan a relacionar cada uno con su diferente forma de aplicación. Hay unas que son más profundas, otras que son un poco más rápidas, o un poco más superficiales también, ¿no? De manera general, ¿qué podemos decir? ¿No? Que ICANN no busca verificar, ¿no? Verificar que las defensas, ¿no? Esta defensa que tiene la empresa en los controles sobre la gestión de los riesgos funcione correctamente, ¿no? Como trampas o como mitigación del error, ¿no? Y los factores organizacionales como prevención de errores. ¿Errores qué? Errores humanos, ¿no? ¿Sí? Y hacia qué normalmente se opta hacia el daño o hacia lo que se espera, ¿no? O lo que espera toda empresa, ¿no? Hacia el daño cero, ¿no? Hacia el daño cero, la estadística cero. Que es muy poco probable que suceda, tampoco es difícil lograrlo. Se debe realizar para ICANN, ¿no? ICANN te da varios pasos, ¿no? Primer paso te dice que revisar los hallazgos del PEPO y del cronograma. Y los 5 por qué, cómo construir una cartilla ICANN, ¿no? Y es acá donde nuevamente ICANN absorbe otra metodología, ¿no? Dentro de tu metodología. Te da una propia metodología que de repente muchas empresas la vienen usando, muchos profesionales la usan, pero no saben de dónde sale, como dije al principio. Si hablamos de PEPO, ¿no? Ahora vamos a explicar qué es PEPO, ¿no? Y los 5 por qué, que si hablamos de como metodología individual, dirás, pero es otra metodología. Pero, sin embargo, así como el queso suizo, la absorbe también ICANN. Lo utiliza dentro de su parte intermedia, de la construcción de métodos o planificación de trabajo, ¿no? Para poder realizar una cartilla ICANN, ¿no? ¿Cierto? Y nos da un pequeño bosquejo acá, ¿no? Primero que hay que hacer, te dice, hay que revisar y categorizar cada hallazgo. ¿Qué es hallazgo? Lo que encuentras, ¿no? Un acto, una condición y un acto. Pero se centra específicamente a ICANN en el factor humano, ¿no? Se centra en el que más del 90% de los accidentes o las condiciones inseguras son generadas por el factor humano, ¿no? Entonces, busca ver en todos los niveles, en las etapas de la investigación del sistema de gestión, dónde se está fallando, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, ahí, ¿qué nos dice ahí, no? Construir las fallas en el sistema, en los procesos o el sistema de gestión. Construir condiciones en la tarea y en el entorno. Eso que nos va a permitir, al revisar y categorizar esos hallazgos, nos permiten tomar esas acciones. Identificar defensas ausentes o fallidas, lo que hablamos de acuerdo al queso suizo, que hablamos en la presentación anterior, en la lámina anterior, ¿no? Una vez que tenemos categorizado esto, vamos a ver si es un factor contribuyente o una causa subyacente, ¿no? También lo vamos a explicar en la siguiente presentación, ¿no?
Si es no, el problema permanece como parte de, ¿qué dice la descripción del incidente? Después de la investigación. ¿Qué hay que hacer ahí? Reportar, implementar controles, si los hallazgos son actos o condiciones peligrosas. Y si es sí, agregar en el ítem de la cartilla abajo el encabezado correcto. ¿Cuáles son factores? Sobre los factores, ¿no? Son organizacionales, condiciones de trabajo, tarea, actos duales de equipo, personales, defensas en las fuentes, o en las fallas, que también lo vamos a ver. Inclusive nos da ICANN una tabla y nos da codificación para sus propios factores, ¿no? ¿Cierto? Por el paso 2, ¿no? En el paso 2, luego que nos dice ICANN, hay que identificar las defensas ausentes o fallidas. Y aquí, en este paso 2, pues, hay que tener en cuenta en las AFD, ¿no? Nos da como ejemplo, por ejemplo, una categoría de defensa, ¿no? Por ejemplo, alarmas y advertencias. ¿Qué nos proporcionan las alarmas y advertencias? Obviamente, advertencias cuando ocurre un peligro inminente, ¿no? Ejemplo de AFD, señalización presenta deficiencias, ¿no? Cuando la señalización preventiva y prohibitiva en la entrada, ¿no? No es clara, o no se encuentra en un lugar visible, cuando no hay un mapa de riesgos adecuados, mapa de evacuación, cuando las señales de evacuación no están colocadas correctamente o son ausentes, ¿no? Cuando no hay luces de emergencia, cuando no hay alarma de salida, cuando no hay un plan de emergencia, ¿no? Luego te dice, otra categoría de defensa es restaurar, ¿no? Restaurar el sistema a un estado seguro, ¿no? En una situación fuera de lo normal. Por ejemplo, dice interruptor de seguridad, no funcionó. Son ejemplos, ¿no? Las válvulas de bypass estaban abiertas, por tanto, no cumplieron con su función de bloqueo de flujo, ¿no? Identificar. Identificar que algunas fallas, ausencias, ¿no? De defensa, ¿no? Interponer, da una lista, ¿no? De fallas. Interponer, contener o eliminar, escape y rescate, por ejemplo. Tenemos un plan de emergencias, ¿no? Para cada contingencia que se presente, deberíamos tenerlo, ¿no? Inclusive en todos los sectores, ¿no? Ahora pasó pronto, acá en Trujillo, un sector que se fue la luz, y era un hospital y estaba operando, y al final no funcionaron los servicios electrógenos, ¿no? Y estaban haciendo algo muy grave, que era operar a una persona, ¿no? Es una operación y tuvieron que comprar con un celular. Eso es grave también, ¿no? Paso 3, identificar acciones individuales. ¿Y esto a qué se refiere? En el paso 3, a identificar acciones individuales, se refiere a identificar los errores humanos, ¿no? Y esto es una tomada de Reason, ¿no? De Reason, que él estudia sobre el factor humano, ¿no? El factor humano está compuesto él lo subdivide ya en un tema de psicología organizacional, ¿no? En lo que son conductas, comportamientos, ¿no? El por qué comete ese acto seguro, por qué no lo comete, ¿no? Y ahí se desplaya toda una metodología, ¿no? Que al final se sale uniendo también con la forma de evaluar, que de repente ustedes la conocen, bueno, que como un sesgo rápido se une indirectamente también con el SBC, ¿no? Seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Pero bueno, regresando a esta parte de acá. Identificar acciones individuales es lo tercero que debes hacer, ¿no? Te dice, y ver el error o el factor humano que se está cometiendo, ¿no? Y te da inclusive algunos pequeños y generales, ¿no? Tipos de errores básicos, ¿no? Como te dice, acciones no intencionales y acciones intencionales, ¿no? El error se produce en una persona por acciones no intencionales o acciones, ¿no? Intencionales. Si son no intencionales, puede ser, por ejemplo, dice por un desliz o un lapsus, según ese estudio de Reason, ¿no? Y las acciones intencionales por equivocación o, lo peor de todo, es violación, ¿no? Y como les dije anteriormente, si ustedes lo ven, está específicamente diseñado el estudio, o les dije que se unen directamente, si ustedes se ponen a pensar bajo su experiencia en SBC. Y si ustedes ven estos datos que están ahí, en pocas palabras, dice violación, equivocación, lapsus o desliz, ¿no? ¿Qué te dice SBC? No sabe, no quiere, no puede, no está, ¿verdad? Cuando no sabe, cuando no quiere, cuando no puede. No quiere, una violación, por ejemplo, ¿no?
Actos de rutina, excepción o sabotaje, puede ser, ¿no? No se le da la gana cumplir, pues, ¿no? Eso se comprueba o se contrasta, pues, con el estudio en campo, ¿no? Ya es un tema de fichas de aplicación de medidas de comportamiento, ¿no? Dentro de esas identificaciones de actos individuales, también te da un material de jerarquía para que te puedas guiar, ¿no? En este caso, por ejemplo, para acciones individuales o ya sea acciones de grupo, de trabajadores o de equipo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en la supervisión, ¿no? Desde la supervisión también. Te da ejemplos de AIE, ¿no? Por ejemplo, dice supervisor supervisa las actividades productivas por encima de las medidas de seguridad que se detallan en los estándares y procedimientos de trabajo. Normalmente sí, yo lo sigo viendo, cuando hago inspecciones en las empresas lo sigo viendo, ¿no? Rápido para avanzar, no llega el tecla y empújenlo nomás, como no se va a bajarlo, ¿no? Y se cumple esa acción insegura, ¿no? Y ese supervisor genera permisibilidad y premio a conductas inseguras también, porque él mismo lo está haciendo partícipe, ¿no? Si hablamos de autoridad de operación, por ejemplo, ¿no? Te da otro ejemplo, por ejemplo, que te dice ahí, el colaborador no tiene capacitación y autorización para ejecutar el trabajo, también, ¿no? Me pasó con una minera por acá cerca, en Trujillo, también que el trabajador fue llamado en la tarde para hacer una labor por su supervisor inmediato, y estaba en una parada de planta y moviendo las fajas y se atrapó un dedo. Justamente se agarró un falange y entre el rodillo y la faja y se vuelve un pedazo de carne, ¿no? Un falange, ¿no? Entonces, el trabajador no tenía nada que hacer ahí porque no está capacitado para esa maniobra, tenía otro puesto de trabajo, ¿ya? Y la autorización del trabajo, en este caso sí la tenía, ¿no? Pero, nuevamente regresamos a la parte superior, la permisibilidad, ¿no? Te dan, por ejemplo, también, te da metodología clara sobre las jerarquías, ¿no? Uso de herramientas, equipo de protección, cumplimiento de procedimientos, administración de cambios, también te habla, ¿no? Y estas jerarquías te los da como parte de su procedimiento, ¿ah? No es que te lo da tampoco como para que tú, aparte de que tú te guíes, cuando te da los formatos, los anexos de ICANN, cuando ICANN te da sus anexos, en sus formatos que ya los tiene establecidos, te da estos ítems, ¿no? En los puntos que hay que llenarlos, ¿no? De acuerdo a tu realidad. Y por eso te da estas tablas para que te guíes, ¿no? No solamente es para que se ilustre, digamos, en este tema de la capacitación, sino cuando ya vayas a desarrollar tu formato de tu anexo de ICANN, puedas tener en cuenta y guiarte. No vas a copiar igual, ¿no? Pero te vas a guiar. ¿A qué se refiere, por ejemplo, a administración de cambios, ¿no? El trabajador no implementaron controles a los nuevos riesgos por el conocimiento de nuevos cambios generados por la actividad de trabajo. Entonces, te va a permitir guiarte para poder llenar en esta parte del subtítulo, digamos, administración de cambios, por cómo llenar orientado a tu propia empresa, ¿no? Identificar las acciones individuales nuevamente, ¿no? Te da manejo de equipos de materiales, mala conducta, método de trabajo, reconocimiento y percepción de peligro, administración de riesgo, ¿no? Te da ítems con guías, ¿no? Para que puedas llenar los anexos, ¿no? En el paso 4, luego de ver el factor humano, te dice que identificar las condiciones de la tarea y el entorno. Tienes que identificar, por ejemplo, factores o errores humanos, ¿no? Factores comunes y ejemplos de descripción, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, planificación, análisis de peligros, ¿no? Te da también factores comunes, cambio de rutina, falta de tiempo, tolerancia a infracciones, ¿no? Incumplimiento de controles para análisis de peligros o análisis de trabajo, seguro. Acá, ¿cuál tenemos acá? El famoso ATS, ¿no? Incumplimiento de controles. No se implementaron todos los controles detallados en el momento de iniciar los trabajos, ¿no? Y esto te lo da de material legal de ICANN, ¿no? De igual manera, factores del lugar de trabajo, ¿no? Igual, te pide que veas procedimientos de trabajo, ¿no? Y todo esto es parte de la investigación, ¿ah? Es parte del formato de los anexos de ICANN, no es que se los ponga a la tabla y si quiero los uso, no, ¿no? Si tú quieres realizar una investigación
digamos, completa con todos los pasos de ICANN, tienes que seguir la secuencia, ¿no? Ver si hay procedimientos, el tema de procedimiento de trabajo, de permisos de trabajo disponibles, ¿no? La situación o condición de operación anormal, si existe o no, las herramientas de equipos y materiales, ¿no? ¿Cierto? El orden y limpieza, condiciones climáticas, ¿no? Condiciones de restricción y acceso, tareas rutinarias o no rutinarias, también te lo da, ¿no? Entonces, te da también los factores humanos, ¿no? Complacencia, motivación o actitud. Digamos que te lo da ya masticadito, ¿no? Entonces tú tienes que ver, de acuerdo a tu investigación de tu accidente, si vas a usar ICANN, tienes que ver si fue por complacencia, motivación o la actitud, ¿no? Entonces vas a guiarte de esta tabla, no lo vas a copiar igual, sino según tu realidad de los sucesos de los hechos, o la primacía de la realidad del accidente suscitado, vas a guiarte, ¿no? Son factores comunes, ¿no? Falta permisibilidad, actitud insegura y autosuficiencia. Tablas parecidas, ¿dónde lo han podido ver? Hay otra metodología que también tiene su propia tabla, que es una sola tabla, un tanto parece un poco más compleja, pero también es ordenada, que es la tabla SCAT, ¿no? O la TASC, que también es una forma de trabajar, ¿no? ¿Sí? También te da la parte de liderazgo y supervisión, capacidades físicas y mentales, ¿no? Estas partes, estos factores evaluar, te los da también ahí. Los da como parte de mejora, como parte de su estructura específica para que puedan desarrollar sus anexos y lo puedan desarrollar de manera ordenada como una metodología ICANN y puedan englobar más de un factor. Lo que quiere ICANN es que todos esos intersticios, esos huecos del queso suizo, esos factores, sean descubiertos, sean hallados en cada una de las etapas, sea desde la parte organizacional hasta la anterior al evento, no deseado, y poder ir controlando en cada una de ellas y ver su eficacia, correcto. ¿Listo? Luego te dice que como paso 5, luego que ves la parte del grupo, la parte de las acciones individuales, grupales, las partes de los factores del medio ambiente, las condiciones, te pide también el paso 5 los factores organizacionales, ¿no? Y esto también te lo da. Nos subdivide, ¿no? En 14 puntos, inclusive con siglas, ¿no? Para que tú lo puedas llenar en sus anexos de acuerdo a la sigla, ¿no? Desde el 1, que es liderazgo y responsabilidad LR, ¿no? Hasta el 14, AR, que son sus siglas, ¿no? Que va a llenar el formato que se refiere a monitoreos, auditorías y revisión del sistema de gestión, ¿no? Si tienes procedimientos, será un PR, si es un tema de diseño, un DS, si es propiamente el sistema de gestión, un SG, si es un tema de gestión de vehículos, ¿no? Es un GB, es un tema de cultura, capacitación organizativa, es un CO, ¿no? Entonces, es un tema de IPRC, ¿no? O es un GR, es una gestión de riesgo, ¿no? Si es un tema de actualización de procedimientos, forma de trabajar, nuevas instalaciones, es un GC, ¿no? Es un 8. Entonces te da la forma de poder llenarlo, ¿no? Luego de ello, dice pues que existe una codificación, ¿no? Existe una codificación para cada tipo de factor contribuyente, ¿no? A que suceda ese tipo de eventos, ¿no? Y poder controlarlo en cada uno de ellos, ¿no? Esta propia metodología te da ya las definiciones, inclusive los códigos, ¿no? Por ejemplo, tipos de factor contribuyente, defensas docentes o fallidas, en la primera que vimos al principio también, ¿no? En esta parte te da, por ejemplo, si es conciencia y entendimiento, en la parte de identificación de peligros, ¿no? Igual como le comenté, en tabla SCAT o en TASC tiene su forma de identificarlo, y en ICANN tiene su propia forma de identificarlo, ¿no? Entonces, si es un tema de que no se identificó peligros, él lo identifica o no se hizo la identificación correcta, va a ser en lo que se refiere a factor contribuyente, ¿no? Un DF1, ¿no? Te da así, te da el DF2, conciencia, entendimiento, comunicación, ¿no? Te da, en lo que se refiere a guía y detección, procedimientos, por ejemplo, ¿no? La DF11, manual de estándares, cuenta con un manual de estándar, la empresa no cuenta con un manual de estándar, sucedió el accidente porque no se cuenta con un sistema de gestión implementado, ¿no? Sí, por un tema, por ejemplo, paradas de emergencia, sirenas, cuenta con, ¿no? Restaurar, ¿no? Un DF14, ¿no? Por ejemplo, no hay extintores,
que es lo más rápido, ¿no? Que puedes ver en una empresa, o, que no, o otro clásico que no vas a encontrar, que es antiderrames, tanto de las unidades móviles como de ciertas partes donde hay maquinarias, ¿no? Grupos electrógenos, almacenamiento de residuos peligrosos, no peligrosos, donde pueda haber derrame de material combustible o no combustible, que esté contaminante, líquido, ¿no? En esa parte, por ejemplo, ya hablamos de un kit, ¿no? De respuesta antiderrames, ¿no? Contra derrames, ¿no? Y también te da una codificación, te da un F19, te da un DF19, ¿no? Te da un DF19, ¿cierto? En la parte de factor contribuyente, acciones individuales o de equipo, como vimos también en las primeras presentaciones, también te lo codifica. Esta metodología te lo codifica, ¿no? Te codifica acciones individuales y de equipo, ¿no? ¿Cómo lo vas a llenar en su formato? Mediante el código. Si hay un error o infracción de la supervisión, si es por un accidente causado por velocidad operativa, es un IE3, por ejemplo, ¿no? Si hay un error o infracción en la gestión del peligro, es un IE12, ¿no? En la gestión del cambio. Si hay la gestión del cambio, pero hay errores, ¿no? Errores en el entendimiento, errores en el planteamiento o en la ejecución, ¿no? Es una IE7, ¿no? Error o infracción de uso de PPs, también te lo plantea, ¿no? ICANN te lo plantea desde el punto de vista, para que lo entiendan, a ver, ICANN evalúa mucho el factor humano, ¿no? Y el factor humano es determinado, ¿no? Por los errores. Los errores, la mayoría de accidentes se cometen por factores humanos, por actos inseguros, ¿no? Y esos errores los cometen las personas, ¿no? Entonces se hace específicamente en ver no solamente el factor humano, sino que también ya engloba la parte de las condiciones de trabajo, el medio ambiente, ¿no? Y lo va codificando bajo su propia metodología, ¿no? Bajo sus propios códigos que va a llenar en sus anexos, ¿no? Si es prácticas de seguridad e higiene industrial, por ejemplo, si hay un tema de una evaluación incorrecta sobre el especialista, o el que dice que es especialista en seguridad, ¿no? Va a ser un código, un accidente dado por un código de IE13, por ejemplo, ¿no? Entonces varía, ¿no? Es una metodología propia, ¿no? Luego de ver eso, como factor contribuyente, también ICANN te dice que tienes que codificar y ver, te da la tabla sobre los factores del lugar de trabajo. Ahora vamos a ver el lugar de trabajo, ¿no? Y todo lo que es lugar de trabajo, como factor contribuyente del lugar de trabajo, eso divide desde la FT1 a la FT17, entre otras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es un tema de orden y limpieza, va a ser un FT9, ¿no? Si son condiciones climáticas, también, ¿no? Si es un FT12, tareas rutinarias y no rutinarias, también te las da, ¿no? Es un periodo de edición de expresión, un FT13, si es un tema de iluminación o ruido, pues, ¿no? Un tema de ventilación, ¿no? Integridad de equipo, ¿no? Condiciones de disponibilidad de herramientas, ¿no? Disponibilidad de estandarización, situación o condición operativa anormal del grupo del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, te da los códigos categorizados, ¿no? Mediante esta metodología para que lo utilices específicamente en el tipo de descripción que va a ir en sus anexos para llenar según el ICANN, ¿no? Entonces lo que se hace en ICANN es identificar, ¿no? Identificar la zona de trabajo, como toda investigación, ¿no? Hacer el acordenamiento del área, hacer el procedimiento de trabajo, ¿no? El levantamiento con los trabajadores, como dijimos en las primeras diapositivas, los involucrar a los trabajadores, depende del tipo, del nivel de riesgo del accidente, ¿no? Si es grave, cuasi accidente, lo que vimos en la primera pirámide. Y luego de eso, lo clave, de ahí sale el tema de por qué usar una declaración de testigos, que por ejemplo en la ley no te da el formato de declaración de testigos, sino te dice que tiene que haber, ¿no? Específicamente tal cual. Pero la ICANN sí te dice, ¿no? Que se hace participación en la declaración de las personas testigos, inclusive te dice ICANN que si es factible, el afectado te dice, ¿no? Entonces, te da
te da ya la pauta clara, bajo sustento legal, que debe haber una declaración de testigo, ¿no? Que debe haber una investigación de accidente, ¿no? En la ley no te da, por ejemplo, un formato de investigación de accidente. Hay alguno que me puede decir, sí, la resolución ministerial de la ley te da. No, en la ley nacional ninguna te da un formato de investigación de accidente, ¿no? ¿Cómo investigar? Que es muy diferente. ¿Cómo hacer un registro? ¿Cómo hacer un reporte? Es muy diferente. Eso sí lo saben ustedes, ¿no? Entonces, te da diferentes formas de actuar, ¿no? Diferentes formas de actuar, ¿sí? Vamos a hacer un receso de 5 minutitos. Voy a tomar agüita. ¿Qué les parece si nos damos unos 5 minutos y regresamos? ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Perfecto, ingeniero. Correcto, regresamos en 5. Ingeniero, buenas noches. Me presento, quizás entré un poco tarde No, por el tema tranquilo. de que estaba viajando en bus y tuve que tomar moto lineal hasta llegar a mi domicilio. Hace Sí, más o sí. menos unos 15 minutos aproximadamente ingresé. Mi nombre es Isaías Claro. Ismael Ávila Calderón. Isaías, Ismael, bienvenido. Gracias, Gracias. ingeniero. Buenas noches. Unos De todas 5 maneras, estamos minutitos. ahí a la expectativa. No hay problema. Sí, 5 minutitos. Ya, ingeniero, Tomar gracias, muy agüita. amable. Hola. Buenas noches. Sí, ingeniero, Continuamos. solicita. Sí, continuamos. Buenas noches. Y ya está. Bien. Entonces, por ejemplo, para nuestros colegas que recién ingresaron, bueno, la metodología ICANN resume la evaluación específicamente de los errores humanos, ¿no? Que causan la mayor cantidad de actos inseguros, de accidentes, pero a la vez busca todas las fallas, ¿no? En todas las etapas de control de un sistema de gestión, ¿no? Por eso utiliza como ejemplo o absorbe otra metodología que es la metodología del queso suizo, ¿no? Para ver por dónde se sigue filtrando en todas las etapas de control, ¿no? Entonces, y poder determinar, ¿no? ¿Cuál es el nivel de eficiencia del sistema de gestión? Para poder, ¿qué cosa? Determinar más de una causa y poder optimizar mejor el control sobre esos riesgos, ¿no? Y disminuir los accidentes. Se espera en el mejor de los casos, creo que como en otra metodología más, cero accidentes, ¿no? Y es lo que busca, ¿no? Pero, a diferencia de otras metodologías, quiere ver varios factores, ¿no? Varios factores contribuyentes o subyacentes, ¿no? Que están afectando a este comportamiento humano y que hacen que esta persona cometa este acto inseguro, ¿no? Luego vimos el tema de la clasificación, ¿no? Lo clasifica, ya ICANN te absorbe el queso suizo y absorbe también la parte de identificación de factores humanos, condiciones de trabajo, lugares de trabajo, ¿no? Y también lo va codificando, ¿no? Lo codifica, igual como ejemplo les puse también una tabla que ustedes mucho conocen, que muchos usan para sus investigaciones, que es la tabla SCAT, la tabla TASC, ¿no? Igual, ICANN tiene su propia codificación, su propio orden ya estandarizada, por ejemplo, como lo que están viendo ahí, nuevamente, ¿no? Ese es un tema de investigación por orden y limpieza, que es un factor contribuyente que se refiere específicamente al lugar de trabajo, ¿no? Su código SFT 9, por ejemplo. Entonces, es un accidente por una eliminación deficiente, va a ser un FT 14, ¿no? Entonces, ese es un tema por ruidos, no escuchó una orden de trabajo, ¿no? No escuchó a la máquina venir en movimiento, ¿no? Es un FT 16, ¿no? Entonces, ya tiene ICANN su propia forma de trabajar, ¿no? Muchas de estas formas de trabajar lo utilizan en las empresas, porque yo lo he pasado también, de manera inerte. Uno llega cuando está aprendiendo, entra recién como asistente de seguridad, monitor, y recibe información más, se recibe documentos, se llena, y sigue al pie de la letra lo que tu jefe te dice, ¿no? Eso tiene que ser por eso, pero no sabes de dónde sale. Entonces, y tampoco si vas a la fuente legal en el Perú no lo encuentras, como lo comenté hace rato, ¿no? Hay una investigación de formato de investigación de accidentes que te dé la ley, la resolución ministerial cualquiera, suprasectorial, ¿no? Cualquier DS, RM, DA, ¿no? Cualquier documento legislativo, no tenemos, ¿no?
Tenemos como reporte de accidentes e incidentes y tenemos como registro, ¿no? Pero son otros procedimientos, ¿no? Reportes del Ministerio de Trabajo y registros, sí, pero como norma nacional no tenemos. Sin embargo, dentro del sistema sí lo pone, y lo pone ya como un tema, digamos, personal de cada empresa, como un tema de política interna, y utiliza una investigación, porque sí te lo dice también el ministerio, que debe haber una investigación, pero no te da el formato, ¿no? No te da el formato. Pero sin embargo, si uno dice, bueno, no me dice, o lo dice a simple rasgo, pero cuando llega a la zona fila y hay un accidente, te va a pedirte el formato de investigación, de procedimiento de investigación, ¿no? Entonces, ICANN o ICANN te lo da dentro de su metodología. Entonces, ahora ya tenemos una nueva forma de trabajar, de investigar con ICANN. Tenemos digamos, todo el material para usarlo, su codificación, sus subdivisiones de ICANN, y a la vez también te da, pues, ya digamos que tienes un sustento legal para que tú dices, oye, ¿yo por qué hago mi formato de investigación? Ah, porque me guío de ICANN. Ahora sí podemos decir con bases, ¿no? No porque lo vi en internet, por ahí lo bajé, no porque lo hace la empresa Pepito, la empresa de costado, porque lo hace la mina más grande, pero ¿por qué lo hace la mina más grande? Entonces, todo ese sustento, de ahora en adelante ya lo saben. Entonces, vamos a seguir repasando, ¿no? El tema de codificación de los factores para ICANN es muy importante también para la redacción, de manera más técnica, o también se pueden explayar escribiendo, ¿no? También habla sobre tipos de factores contribuyentes en lo que se refiere a factores humanos, también lo contempla, ¿no? Complacencia, motivación, son dos factores de repente distintos, pero que también puede causar un accidente, ¿no? El tema de emociones, como hablamos hace rato, también está indirecta y a la vez directamente ligado con SBC, que también ustedes habrán escuchado, saben mucho de seguridad basada en el comportamiento. Entonces, ICANN absorbe, el queso suizo absorbe parte de seguridad basada en el comportamiento y psicología organizacional, actos inseguros, ¿no? SBC, y agarra en la parte de redacción de informes también, aparte de los 5 whys o los 5 por qué, ¿no? Entonces, es una metodología un poco más, no compleja, sino un poco más laboriosa, ¿no? Pero muy clara, ¿no? Muy clara, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hay un tema de estrés mental, si el accidente fue causado por un estrés físico, ¿no? Por capacidades mentales, por un tema de fatiga, ¿no? También te da la descripción, el tipo de factor contribuyente y te da el código, ¿no? Desde el FH1 hasta el FH17, no es un tema de competencia, de formación, también te lo da, ¿no? Y también te habla sobre la parte organizacional, y todos estos factores al final le voy a mostrar a PPT que los resume, ¿no? En la parte organizacional también no descuida, ¿no? Cuando vimos el queso suizo, que lo utiliza ICANN para hacer la secuencia de análisis de multifactores, ¿no? De multifactores de multicausas, ¿no? Para ver desde dónde pasa hasta dónde pasa, cuánta cantidad de eficiencia tiene, cuántos beneficios hay en queso suizo, por dónde se filtran los riesgos, por dónde no están funcionando las barreras, ¿no? Entonces, en la parte final, si hablamos desde el evento no deseado, en la parte final, que sería en realidad la parte donde empieza el sistema de gestión, o sea, la parte de implementación y hacer cumplir, se refiere a la parte de liderazgo o la parte organizativa, porque todo parte desde la política de seguridad en el trabajo, y eso ustedes lo saben, ¿no? Entonces, viene acá factores organizacionales, ¿no? Si hablamos de izquierda a derecha, es el primer slice o la primera tajada de queso suizo, ¿no? Que son los factores organizacionales. Entonces, esos factores organizacionales son considerados también en ICANN, y también ICANN lo subdivide, ¿no? En terminologías totalmente claras, ¿no? No ambiguas, no divagatorias, sino te dice si hay un tema que al final de la investigación, en el último slide o tajada del queso, fue por un tema, por ejemplo, de monitoreo, auditoría y revisión, por un tema de cultura organizativa, ¿no? Te da inclusive la codificación, ¿no?
Es un FO10, ¿no? Que es un tema de identificación de I+C, identificación de ATS, I+C continuo, anexo 8, 7, ¿no? Un APR, un plan de izaje. Si son gestiones de riesgos, un FO7, por ejemplo, que no está gestionado, no está bien hecho, ¿no? No tiene de repente, ¿no? No es un copy-pega de Google también. Entonces, al final recae donde empezó el sistema, ¿no? De la parte del empleador. Entonces, los factores organizacionales también nos cubre desde el evento hasta la parte de factores organizacionales, con su propia descripción por tipo de factores contribuyentes y subyacentes y sus códigos respectivos que te los da ICANN, ¿no? Sí, te los da ICANN ya establecido. Un ejemplo de conclusión, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Lo que yo le decía, sucede el incidente, lo que vimos en la primera lámina, el día de hoy. Vas a verificar o vas a analizar la causa de estos incidentes, porque eso es ICANN, vas a analizar las causas del incidente, de diferentes causas, bajo los diferentes factores humanos, factor organizativo, que es el último, ¿no? Condiciones de acciones individuales, de trabajo, condiciones de trabajo del medio ambiente también, ¿no? Por ejemplo, si hacemos lectura, te dice que hubo un incidente, el operador del MagLeaf, este aparato que levanta a las personas para hacer algún tipo de trabajo operativo o inspección, opera fuera de la distancia establecida a cables de alta tensión, que es grave, ¿no? Quien se encontraba encima de la canastilla, recibiendo una descarga, ¿no? Caso parecido nos pasó en la vida real en una planta cementera, acá en el norte, cuando se estaba construyendo y hubo una grúa que ni siquiera ya estaba operando, sino estaba guardando, digamos, la máquina. Ya eran 5:30 de la tarde, y por así decirlo, operador, ubero, con su rigger, entonces va a su zona de parqueo, detrás de unas naves, y va con la pluma arriba, ¿no? Se acerca y hay líneas casi parecidas, me ha hecho recordar, hay líneas de media, había líneas de media, ¿no? Entonces se estaciona, todo normal, todos felices, ¿no? El rigger ya está para allá, siempre le da un espacio, ¿no? Ustedes saben, a los contratistas. Se va para otro lado, abre su baúl y comienza a ver, suerte de él o situaciones por pasar, ¿no? Sin embargo, aun cuando estaba más protegido el operador baja, le hace la conversa al rigger y se apoya en el casco, ¿no? A la hora que baja se apoya y queda electrocutado, ¿no? Le estaba chocando la pluma en las líneas, ¿no? Me ha hecho recordar, ¿no? Accidente grave, muy, muy grave, ¿no? Luego que tenemos los incidentes, ¿qué es lo que busca ICANN? Comienza a analizar las causas de los factores, por ejemplo, en las defensas, ¿no? En las defensas ausentes, ¿no? Por ejemplo, te dice, ¿por qué sucedió? No existe procedimiento formal para operar cerca de cables de alta tensión. En realidad, no está capacitado, ¿no? Hay una distancia, según el Código Nacional de Electricidad, que distancia debe estar de acuerdo al tipo de voltaje, al tipo de línea, ¿no? La distancia que se puede aproximar las personas, ¿no? El análisis de riesgo en el ATS o el análisis de riesgo o el I+C continuo, en el ISO 7 o el APR que ustedes utilicen en cualquiera de los sectores, te dice, el análisis de riesgo no son prácticas de trabajo habituales. Eso quiere decir que este señor no sabe hacer una hoja de riesgo, como le comenté, puede ser un AST, un EPR, ¿no? Un ATS, o no la hace. Falta de barreras físicas que impiden la proximidad del MagLeaf, ¿no? Esto que trae, si analizamos hacia atrás, según ICANN, luego analiza relaciones individuales, ¿no? Luego va al individual, a la persona, según las tablas anteriores que hemos visto. Luego se va a la persona y le dice, oye, el operador estacionó el MagLeaf en una ubicación donde no le permitía ver al operador su distancia con respecto a los cables de alta, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos que en la parte de acción individual cierra, tenemos una primera causa, ¿no? Luego, si nos vamos a ver, regresamos a la parte de defensas ausentes, ¿no? Barreras, ¿no? La falta de percepción del riesgo sobre la capacidad de la energía eléctrica. Nuevamente, ¿no? No hay observador que vea la proximidad de cables. Y para este caso, la investigación nos deja claro de que no hay un guía, ¿no? No hay un rigger. El operador opera el MagLeaf en posición vertical, muy cerca de los cables de alta tensión.
¿no? Entonces siempre tiene que haber, está clarísimo hasta ahora, y según el ejemplo que les di, que no hay un observador o un guía o un rigger en este tipo de trabajos, ¿no? Racer, Rolly. ¿Qué tal, Rolly? Urrutia. Sí, ingeniero, buenas noches. Una Buenas noches. consulta. Yo también utilicé el ICAM, una investigación de un accidente, y siempre tenía esa duda, ¿no? ¿Cuándo realmente se utiliza un ICAM? ¿Es para todo tipo de incidentes? ¿Se puede No, utilizar en eventos comunes? Por ejemplo, a mí me tocó hacer en cuanto a un daño a la claro, propiedad, ¿no? Un daño material. claro, claro. Y ahí, muy buena pregunta, Rolly. Excelente, ¿no? Se me estaba pasando, aclararles ahí. Sí, cuando hay un accidente, cuando la empresa determina usar, y el ICANN se divide en la metodología completa, que es la que estamos viendo, el ICANN, o el mini ICANN, le llaman, ¿no? El mini ICANN, entonces ahí viendo lo que nos comete Ismael. Si no es un incidente mayor, podemos usar un mini ICANN, ¿no? Y si es un accidente ya medio o mayor, hay que usar el ICANN completo, la metodología ICANN completa, ¿no? Entonces, si se puede usar, sí se puede usar, ¿no? Por eso que te pidieron que lo uses, ¿no? Ismael, Isaías. Sí se puede usar, no hay ningún problema. Pero la metodología como mini ICANN, ¿no? Más simplificada, ¿no? Para un tema que no es un incidente mayor, le denomina la metodología ICANN, ¿no? Sí lo utiliza también. Sí, y mi duda más que todo, ingeniero, es porque de repente se hizo la investigación en cuanto a un daño a la propiedad, ¿no? En este caso era una rotura de una tubería cuando se estaban haciendo trabajos con maquinaria pesada. Claro, es que para el tema de parte física también lo contempla, ¿no? El ICANN, acuérdate que, bueno, específicamente se siente en el factor humano, pero específicamente, ¿quién rompió la tubería? El trabajador, ¿no? Entonces analizamos el factor humano, pero lo tomas como daño a la propiedad, también lo considera como daño a la propiedad, ¿no? Para el tema de control de posibles incidentes peligrosos posteriores, ¿no? Suele verse más claro en otras metodologías, pero en ICANN, ¿dónde lo puedes saber? Digamos, rotura de tubería por trabajador, ¿no? Tienes que ver tus defensas ausentes, ¿no? Si hay procedimiento de trabajo, luego ir hacia atrás, ¿no? Acciones individuales, si el operador está capacitado, si hay un guía, ¿no? Si las condiciones de trabajo, las condiciones organizacionales y climáticas, ¿no? Entonces, si hablamos de daños si hablamos de daños a la propiedad, claro que aplica, ¿no? Porque escúchame que ICANN, según las templates primeras que vimos, ¿no? Y para todos los colegas, para que se desarrolle bien el ICANN hay que desarrollar la investigación en el PEPO, ¿no? Si saben el PEPO, ¿no? Personas, equipos, materiales, ¿no? ¿Cierto? Esa parte no la hablamos, pero estaba en la parte inicial, ¿correcto? Del PEPO. Entonces, por ejemplo, si hablamos de equipos y materiales, de personas, si lo vemos por investigación, con la metodología que utiliza ICANN, que es la recolección de datos de un buen análisis PEPO, sí aplica, estimado Ismael, el tema de abarcar situaciones materiales, digamos, incidentes materiales, ¿no? Ok, ingeniero, gracias. Sí, es el análisis PEPO, ¿no? En esa parte, pues sí, hay que ver correctamente, pues, que se analizan factores, ¿no? Factores del entorno, ¿no? Personas, equipos, ¿no? Medio ambiente, justamente que se han desarrollado en las láminas que tenían
portadas rojas, ¿no? O encabezados rojos, ¿no? Y que ahora en esta parte del trabajo lo estamos viendo como un ejemplo de conclusión. En una parte, hace muchos años, no sabía de dónde salía, y de qué fuente salía, pero lo usaba en minería, y que algunas personas o personas que están introduciendo su profesionalismo en la parte de seguridad hablan del GEMA, ¿no? Parecido a lo que decían en GEMA, ¿no? Gente, equipos, materiales, medio ambiente, de igual manera, ¿no? De igual manera en ICANN utiliza el PEPO, ¿no? En ICANN utiliza el PEPO, ¿no? Evalúa condiciones, personas, entorno, la P de personas, la E de personas, entorno, equipos, ¿no? Personas, entorno, equipos de trabajo, está procedimientos, la P, y la O de la organización, ¿no? Por eso que está ahí, si hablamos así, de atrás adelante, en la figura que está ahorita, ahí está Pepo o no está Pepo. ¿Quién me puede decir? Ahí está Pepo, Rolly, Isaías, ahí está Pepo en esa figura. Sí está Pepo, ¿no? Personas, si analizamos personas, el incidente, el operador fue el Malif. Si hablamos entorno, defensas ausentes del entorno, cables de energía, análisis de los riesgos, qué pasó, ¿no? Percepción de riesgo, la capacidad. Si hablamos de equipos, ¿no? Equipos individuales, el operador el más libre posible, posición vertical, ¿no? Sin tener la distancia ni correcta, ¿no? Y está muy cerca de cables de alternancia. Si hablamos PEE, la P de procedimientos, ¿no? Sobre las condiciones del medio ambiente, ¿no? Y ahí dice, ¿no? El operador concentrado más en la operación, el supervisor de servicios estacionales más LIF. Si se fijan, todos son procedimientos, ¿no? Falta de atención al peligro, área restringida, ubicación de trabajo, ¿no? Y finalmente la O de PEPO, ¿no? De PEPO es organizacional, dice, o organización. El factor de organización, y ahí está bien claro, ¿no? Factores organizacionales. Nuevamente, caemos en la parte administrativa, ¿no? En las dos últimas caen en la parte administrativa y de gestión, ¿no? Y de planificación. Y está según las siglas de la tabla, ¿no? LR, procedimientos de evaluación de riesgos, PR, LR, GR, gestión de riesgos, ¿no? CP, capacitación técnica en los trabajos conexos que son con energía eléctrica, ¿no? El tema de auditorías, el tema de la propia operación de Maglif, ¿no? Entonces, se basa en el factor humano, pero también en todos los factores. Por si decía, ICANN no solamente busca una causa, sino busca multicausales para hallar el mejor control en cada parte de las barreras, ¿no? ¿Dónde es lo que no está funcionando bien? ¿Dónde se está usando? ¿Dónde no se usan todos los medidas de control? Y por ahí está filtrando, digamos, el riesgo. Por ahí es un pretexto para que conecte con la otra parte del proceso. Acuérdense que en seguridad no podemos hacer seguridad si no conocemos el proceso de trabajo. Y eso bien claro, ¿no? Si no conocemos qué es lo que hace nuestra empresa de principio a fin, si entra una pluma y sale una almohada, tenemos que saber qué hay al principio, al fin, intermedio, ¿no? Entonces, todo el proceso. Si no sabemos el proceso, no sabemos seguridad. A veces no nos gusta, ¿no? Pero es así, ¿no? Seguridad tiene que conocer el proceso, el macroproceso de la empresa y el microproceso, de productos tangibles o de productos intangibles, sea que vaya solamente a vender intangibles, ¿no? Como seguros, algún tema que no se pueda palpar, ¿no? Un servicio, digamos, ¿no? También. Entonces, si tenemos la clave del ICANN, es hacer un buen PEPO, ¿no? Hacer una buena investigación según la metodología PEPO. Personas, equipos, ¿no? ¿Qué más dijimos? Entorno, ¿no? Procedimientos y el tema organizativo, ¿no? En la parte más, para que no se olviden, en la parte más antigua, digamos, la más manoseada, era el famoso GEMA, ¿no? Gente, equipos, materiales y medio ambiente. Ya, pues en ICANN es PEPO, P-E-P-O, ¿no? Siguiente. Finalmente, ¿qué es lo que busca? Luego vamos a ver el formato, ¿no? Luego lo que busca ICANN, pues, es proponer medidas correctivas y medidas preventivas, ¿no? Y luego de eso, ya te pide planes de acción de mejora, ¿no? Que de ahí sale la idea también para ciertos sistemas de gestión, planes de acción de mejora, ¿no?
Parte de ello que conocemos nosotros, que lo que siempre está en la ley y lo conocemos, son los 5 niveles de jerarquía, ¿no? De eliminar, sustituir, ¿no? Rediseñar, ¿no? ¿Qué te da separar? Te da, ¿no? Te da administrar y equipo de protección personal, ¿no? En realidad te da los 5 que están ahí contemplados, ¿no? ¿Sí? Que esa parte del trabajo la conocen ustedes, ¿no? Pero en ICANN, para ICANN la divide en 3 niveles, ¿no? En 3 niveles de protección de la seguridad y la salud. Hacia la parte superior siempre va a ser el nivel máximo, ¿no? Y el nivel de la mayoría, ¿no? El nivel de la mayoría, el nivel de protección de la seguridad también apunta, según ICANN, hacia la parte superior. Y lo menos que realiza, justamente, es eso, ¿no? ICANN la divide en 3 niveles, ¿no? Ustedes conocemos que son los 5 jerarquías de controles, correcto, no hay ningún problema. Pero para ICANN le divide en 3 niveles. Nivel 1, que es todo lo que tiene que ver con eliminar los riesgos, ¿no? Definiciones tal cual como los 5 jerarquías de controles, ¿no? En el nivel 2 sí pone sustituir, pone aislar, pone reducir riesgos mediante controles de ingeniería, ¿no? Y en el nivel 3, ¿qué ponemos en el nivel 3? Ahí pone lo que viene ya las medidas administrativas y pone los EPPs. Lo pone en el nivel 3, ¿no? Es su forma de trabajar de ICANN, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo pone en 3 niveles de actuación para el control de estas barreras, ¿no? ¿Cierto? Ahora, permítanme enseñarles acá. Luego de eso, ¿no? Luego ya en sí ICANN, ¿no? Una vez que tenemos la forma de trabajar de ICANN, se realiza la investigación, ¿no? Acordonamos el área, aislamos el área, buscamos testigos de los hechos y te dice también si es posible el mismo afectado, ¿no? Y comenzamos a ver los factores contribuyentes y subyacentes que hemos visto en la PPT, ¿no? En pocas palabras, comenzamos a evaluar PEPO, ¿no? Personas, equipo, entorno, procedimientos y la parte organizacional. No se olviden, ¿no? En base a esos parámetros que te da ya las definiciones, el ICANN, inclusive las codificaciones, te da, por ejemplo, te dice cómo finalizas, ¿no? Hay que finalizar la investigación. Y luego hay que informar. Una vez que realizas la identificación, identificas, ¿no? Luego vas a informar tus hallazgos según ICANN. ¿Cómo informas? Vas a elaborar un informe que te da ICANN, que no hace lo que tú quieres, sino te da una estructura ICANN, ¿no? ¿Qué te dice la estructura ICANN? Que eso te permite llegar de manera más clara a las gerencias, ¿no? Que es lo que se busca. El número 1 tiene que ir a la descripción del incidente y o accidente, te dice. ¿Qué pasó? Te da la estructura, ¿no? Te da los hallazgos claves principales. Por eso hablamos de cuando se llega al área de los hechos, se acordona el área y se evita, ¿no? El ingreso de otras personas, para poder evaluar PEPO, ¿no? Y de ahí te pide que hagas tus conclusiones y observaciones, tus recomendaciones, aprendizajes claves organizacionales, y como anexos te pide que pongas el análisis ICANN, el plan de acciones correctivas, que te lo da, ¿no? Y una aprobación del informe que te piden como un cargo, ¿no? Ahora, acá viene esta famosa medida, algunas empresas lo ponen, y dicen, oye, pero esa empresa, ¿de dónde saca su boletín? O saca un informativo, ¿no? El informe inmediato de incidente, y le pone lecciones aprendidas. ¿De dónde salió esta palabra, lecciones aprendidas? ICANN te lo da, lo puedes usar como tu sustento, tú como tu sustento profesional, decir, mira, yo empleo lecciones aprendidas en mi fuente legal es ICANN, ¿no? Ahí me dice que en ICANN, según metodología, en ICANN, yo debo hacer un informe inmediato del accidente, muy distinto a la sectorial y a la parte del país, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que es del país, que tienes que reportar un incidente, dentro del plazo determinado que te da el Ministerio de Trabajo. Pero ahí te dice, ¿no? Que el objetivo fundamental es aprender de los errores y prevenir ocurrencias al futuro, identificar y corregir la eficiencia del sistema. Y es, lo que no me dejan mentir ustedes, que está en la parte laboral, en la mayoría de empresas, inmediatamente, informe preliminar, informe inmediato, o lo que ahora ya se hizo común, las famosas lecciones aprendidas, ¿no? Lo he visto en Mina, lo he visto y lo sigo viendo, ¿no? En las cementeras, en las siderúrgicas en Chimbote, ¿no? Nunca han tenido, digamos, de por sí, ni siquiera la expresión, lecciones aprendidas, ¿no?
Pero ya, ¿de dónde sacaron eso, no? Y si tienen el sustento legal con un profesional, oye, ¿tú de dónde me sacaste el sustento para decir que decisiones aprendidas? ¿Qué significa eso, no? Muy aparte que puede ser un procedimiento interno, ¿no? Pertenece a una metodología que es ICANN, ¿no? También, ¿no? Hay otras metodologías que también lo pueden absorber, acuérdense, ¿no? Así como ICANN absorbe queso suizo y ICANN absorbe 5 Ys, ¿no? De igual manera, absorbe esta forma de trabajar, ¿no? ¿Sí? Que habla de buscar las multicausales, ¿no? ¿Cierto? Y en este informe, pues, de hallazgos, como digo, tiene estructura el informe, no es poner lo que se te da la gana, ¿no? Vas desde el punto 1 hasta el punto 7, vas a informar los hallazgos para evitar que a futuro, prevenir a futuro y aprender de los errores, son las famosas lecciones aprendidas, ¿no? Y dentro de este informe que vas a presentar de tu investigación ICANN, según la estructura que ven acá, los anexos A, B, C, te los da, por ejemplo, el anexo A, ya te lo da, no hay que inventar nada, le puedes agregar, sí, lo puedes poner figuras, casillas, lo puedes hacer de la forma que, diseño que tú, pero ya te da una estructura ICANN, ¿no? Una lista de verificación de datos de la investigación, ¿cierto? Y eso es tu fuente legal, por ejemplo, ¿no? Te dice ahí, resumen breve del incidente de alto potencial y accidente. Tienes que resumir de manera narratoria, ¿no? Se le dice al trabajador de manera como si contara un cuento, ¿no? ¿Cierto? Entonces, se puede llenar ese. ¿Qué más te da? Te da la fecha y hora de la inspección del sitio, ¿no? Que lo que pasó, a qué hora fue, de que escribís detalles del sitio. Y ahí viene las tablas de arriba, ¿no? Factores del entorno, ¿no? Todo está relacionado, o sea, las tablas no están dadas por las puras, ¿no? Tienes que ver los factores, las tablas que hemos dado al principio, cuando dice factores del entorno, de ahí te vas a guiar. Por eso le dije al principio que esas tablas no es para hacer copy y pega, ni ponerlas para leer, para culturizarnos, pero para que te amplíe tu capacidad de poder pensar para desarrollar ese tipo de anexos que van en tu informe, ¿no? Vas a poner, describir los detalles del sitio, y te vas a seguir de tus tablas que vimos en la presentación, los factores del entorno, ¿no? Factores del medio ambiente. Ahí vas a describir, lo puedes escribir técnicamente según los códigos, o lo puedes explayar, la idea es resumir, que sea más profesional, ¿no? Fotos tomadas, sí o no, si es sí, ¿por quién? Vas a poner ahí, ¿no? Y eso va a ir adjunto también de la foto. Testigos, y acá te da testigos, ¿no? Nombre e información de contacto de todos los testigos o testigos potenciales. Asegurar que se realizan las declaraciones y entrevistas de manera independiente por cada persona listada. Aquí te da ICANN, por ejemplo, quién es el señor, ¿no? Y tú le puedes mejorar. Le puedes poner el señor Luchito tal, y le puedes poner DNI, ¿no? DNI, algunos he visto que le ponen el DNI, le ponen el puesto de trabajo, ¿no? Personal propio, contratista, si es contratista, ¿de qué contratista? Lo hacen más complejo en minería. Entonces, los que están en minería no le pueden dejar meter, es un poco aún más complejo, ¿no? Pero acá es bastante bueno como para empezar por un fin en mente, ¿no? El email, si hay que contactarlo, si tiene o no tiene, o un celular. Esa persona. Luego, te pide evidencias físicas, ¿no? Toda evidencia física recolectada, ¿no? ¿Cierto? Que vas a ver que ha sido parte del campus del accidente o del evento, ¿no? Una llanta, una mesa por un costado, un tractor, no sé, un charco, algo que esté involucrado ahí, qué evidencia física tienes, ¿no? En un carro cruzado, un cartel caído, un cartel que no se ve, ¿no? Que no cumple su función, o deficiencia, ¿no? Una evidencia física que se ve notable, ¿no? Y luego te dan ese anexo A, la lista de verificación de datos de la investigación, te da ICANN, ¿no? ¿Qué te pide? ICANN te pide que dibujes el mapa del área de incidente o el accidente. Ahí te pide, o sea, ya tenemos una fuente legal. Y nuevamente, yo cuando también empecé en el tema de seguridad hace muchos años, también entre una de las tantas empresas me decía que dentro de mis funciones era investigar, buscar los testigos, y yo no sabía de dónde, tenía que seguir nomás, ¿no? Como cordero, bueno, hay que investigar, hay que buscar testigos, pero ¿quién me lo dice, no? ¿Dónde está el formato? Luego me decía, me acuerdo, hay que dibujar la zona, ok, dibujaba, ¿no? Pero ahora
Ya con el tiempo uno aprende de que hay metodologías que así te dicen, ¿no? Entonces, si tienes una fuente legal, una fuente formal, donde te puede decir, mira, ¿dónde te dice que debes dibujar un área de accidente o accidente en tu investigación? Ah, por ejemplo, en la metodología AICA, ¿no? Como profesionales hablando, acá me dice, en el anexo A, que yo debo en mi lista de verificación hacer un mapa, un croquis. Ah, ya. Y si te ponen en duda, lo remites a los hechos y lo llevas al documento. Y le enseñas profesionalmente de que no es un cuento y de que es un tema legal, que existe un documento legal que no es nacional, pero que existe, y la normativa nacional dice lo que no hay, lo tomas en pro de mejora de otros países, bienvenido sea. Hablamos de temperaturas, de factores del ambiente, ¿se acuerdan en las tablas anteriores? De los encabezados rojos también, ¿no? Hay que ver estrés térmico, ahí te decía, ¿no? De factores del entorno. Entonces hay que ver si estrés térmico, si tú has puesto que es por un estrés térmico, vas a tener que poner a qué temperatura está, en qué clima está, si hay viento, si vas a tener que usar el anemómetro, muy caluroso, helado, condiciones de ruido, iluminación, ¿no? Si es iluminación, le vas a colocar el código, ¿no? Que hemos visto en las tablas, no te vas a explayar hasta dónde. Entonces se hace un tema más profesional en la parte de llenado, ¿no? Es un tema de medio ambiente, ¿no? Del entorno, de condiciones, también vas a ver si hay vapores, bombas explosivas, tóxicos. Y si hay otros, también lo puedes poner acá, todos los que haya, de acuerdo a las tablas anteriores, pero por código. ¿Se acuerdan que hemos visto? Es un factor organizativo, factor personal, factor del entorno, factor, vas a poner ahí, ¿no? Todas las FO, la T, la IT, la FT, 1, 2, 3, 4, 15, 20, lo vas colocando ahí. Y el que lo llena correctamente sabe a qué se refiere, ¿no? Si son las condiciones de los equipos, también vas a ver, en este caso, como nos comentaba el amigo hace rato Ismael, si aplicaba o no las condiciones de los equipos, porque él le decía, y yo le dije, que llegamos a la conclusión de que revisamos por eso Pepo, y le agradecía a Isaías, porque me hizo recordar de Pepo, que se me estaba pasando, donde la clave del Pepo, pues te da ahí lo que son equipos, ¿no? Y también, dentro del factor humano, está involucrado el equipo, pues también tú le das esos anexos, ¿no? Las condiciones de los equipos, ¿no? Y también tienes que ver si hay daños, qué tipos de daños, también lo vas a poner con los códigos que están en las tablas, que hemos visto en las presentaciones anteriores, en las templates anteriores, si hay alteraciones, mantenimiento reciente, y esos son datos que vas a investigar con el área de mantenimiento, ¿no? Si hay estrés anormal, fatiga, cansancio, todo eso, vas a colocarlo ahí, ¿no? Te lo da la tabla. Y seguimos en los anexos A, de lista de verificación de investigación, ¿no? Si hay un problema de diseño, ¿se acuerdan que había en una de las templates o PPTs anteriores que hay un tema sobre diseño, inclusive hay un código, que si es un accidente por temas de diseño, y se lo leí inclusive, ¿no? Y acá está, es un problema de diseño, tienes que colocar cuál es el problema del diseño que ha habido, por la cual ha sido el accidente o el incidente potencial, peligroso, ¿no? Si el equipo es hechizo, no cumple con el procedimiento, ¿no? U otros, ¿no? Aquí tienes que poner sí, cumple, no cumple, ¿no? ¿Cierto? Si vamos al tema de procedimientos, ¿qué PET se aplica? Acá te preguntan, ¿no? Tienes que ponerle al PET, o ¿qué es lo que hacemos? Colocamos el código del PET, ¿no? Porque supongamos que es un procedimiento de trabajo larguísimo, ¿no? Montaje, tubería subterránea, no lo vas a poner todo. Ok, dame el código de tu PET actualizado. Ya, SGT, SST, no sé, poderosa 001, ya, eso lo pones. Ese PET, ¿qué PET aplica? Aplica 1, 2, 3, 4, 5 PET. Todos los PET que apliquen por código se colocan ahí, ¿no? ¿Quién proporcionó la instrucción a los trabajadores sobre el PET correcto y cuándo? También vamos a las tablas rojas que vimos, ¿no? El supervisor. El incumplimiento es por el supervisor, ¿no? O ¿quién lo proporcionó? Correctos y cuándo, ¿no? ¿Qué procedimientos son? En este caso, ¿qué PET? El código del PET que se le proporcionó, cuándo, la fecha de registro de capacitación, bajo qué registro de capacitación también se coloca ahí. ¿Qué más te dice en el anexo A de AICA? ¿Se elaboró un ATS o IPRC diario, sí o no? Y eso es verdad, cuando hay un accidente, te piden el ATS, pero no eximes el IPRC. Muchos están engañados que te piden el ATS, viene la policía, si es algo fatal, pide el ATS, esto. Te pide el IPRC, inclusive si es una denuncia, no ha sido fatal, te pide el IPRC también.
Y ojo que el IPRC no puede ser igual que la ATS, la APR, la AST, ¿no? Nunca jamás puede ser igual, desde la manera de redactar hasta cómo lo enlazas de la parte legal con la parte de los controles, cómo lo redactas, ¿no? Profesionalmente no puede ser igual. Y eso lo dejo ahí como un pensar, ¿no? Sí, Miguel, encantado. Encantado, Discúlpame, bien. creo que entendí mal. Buenas noches. Cuando hablabas de IPRC, te escuché decir diario. Ah, hay IPRC diario también, en minería. Si hablamos de anexo 7, se llama IPRC continuo. En IPRC continuo, en minería, utilizas el IPRC continuo, utilizas también el ATS o el ACT. Bueno, el ACT sí es una especie de IPRC, pero de manera más, ¿cómo la podemos decir? Más cotidiana, más coloquial, ¿no? Entonces, el IPRC diario, como dice ahí, se elaboró ATS o IPRC diario. Por eso seguro que lo pregunta, porque ahí dice, ¿no? Sí o no. En caso que sea sí, ¿por quién y cuándo? Si tu empresa no es minería, no vas a aplicar anexo 7, vas a IPRC diario, vas a aplicar o ATS, o AST, o APR, ¿no? Y si es sector minería, sí te pide que apliques diariamente, aparte de tu IPRC línea base, intermitente, cualquiera de los tres, te pide que evalúes tu anexo 7, muy aparte del anexo 8, que es el IPRC continuo, ¿no? Que es un tanto parecido al ATS, pero tiene una manera más estructurada, más ordenada, con cálculos, ¿no? Un tema de diseño diferente, un poquito más bonito, digamos, desde el punto de vista profesional, más ordenadito, ¿no? Y ahí sí, según la DS024 o DS023, es obligatorio, ¿no? No es un incumplimiento. Así es, ¿no? Así es, colega. Luego te dice, ya lo que debe ir en la parte de anexo de tu informe, ¿no? Te dice, ¿había herramientas de acuerdo a las PET? ¿Sí o no? Caso que no, ¿por qué? ¿Qué te obliga ahí esta metodología ICANN? En tu informe tienes que, si te olvidaste, te hace que regreses, ¿no? Y veas, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te dice? Ok, destornilladores dieléctricos. ¿Qué significa dieléctrico? Ah, con aislamiento, corriente. ¿Con qué voltaje vas a trabajar? Ok, a ver, se te pasó, te regresas, ¿no? Tu mochila de herramientas, comienzas a revisar. Listo. Tu checklist de inspección, comienzas a revisar. Es un equipo de calibración, ok. Tu fecha de calibración, tu certificado de calibración, ¿no? De este equipo de eléctrico, entre otras así, ¿no? Entonces vas a verificar. Y si es no, te dice por qué no, ¿no? Entonces viene el tema de investigación, cómo abordas al trabajador, ¿no? Con preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿no? No ser hostil, ¿no? Ante el testigo, ¿no? Ante la investigación. Una postura relajada, amigable, tampoco, ¿no? Caer en el exceso de confianza y dar la confianza de que te puedan dar la información que se requiere, ¿no? Y es utilizar una herramienta, sí o no, ahí vas a poner. ¿Los dispositivos de seguridad estaban funcionando correctamente? Sí o no. También te pide ICANN que veas si está bien, se cuenta con dispositivos de seguridad, estuvieron guardas, entre otros dispositivos que puede tener, botoneras de emergencia, etcétera. Sí o no, estaban funcionando sí o no en el momento del trabajo, ¿no? ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo sabes si no se ha hecho o no se usó? Se prueba al vacío, en el caso ya, después, en el interín del proceso de la investigación. ¿Fueron necesarios bloqueos, sí o no? Si hay un bloqueo de energía, hablamos de cualquier tipo de energía, ustedes lo conocen, energía eólica, energía mecánica, energía eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de las energías que puedan afectar a la implicancia de un accidente de trabajo, sí, ok, pásame tu procedimiento, ¿no? Lo revisas, que esté actualizado, que cumpla con... Y te va a jalar nuevamente arriba los CPPs, ¿no? La pregunta de arriba, ¿no? ¿Se cumple con los CPPs que... No, o se cumple arriba y no está en el procedimiento, también. Observado, ¿no? Comenzamos ahí a jalar, y comenzamos a jalar ahí orificios, los orificios en el caso suizo, ¿no? Ah, ya listo, no encaja acá. Por ahí ya tienes un punto, un hilo por donde entrar, hay un orificio por donde ir pasando a la siguiente etapa, ¿no? ¿Qué más te da? La lista de verificación de datos de investigación. ICANN te da lista de verificación de datos de la investigación. Dice, se realizaron inspecciones de seguridad según fueron necesarias sí o no. ¿Por quién y cuándo? Te pide que veas, es un poco, como le digo, es un poco
es una investigación hay como un poco más exhaustiva. Como le dije al principio, no es difícil, pero es un poco más tediosa, ya si podemos así decir, más rigurosa. Por eso dice ICANN que no se centra en una sola causa, sino en pocas palabras, es de multicausales de los entornos, de los factores del entorno, para ver en cuál etapa del queso suizo está pasando, analizar una por una y ver el funcionamiento y la eficacia, te dice, ¿no?, del sistema de gestión. Entonces, desde el incidente hasta la parte organizacional. Y aquí te dice, pues, ¿no? Ok, se han hecho inspecciones, es una de los temas muy importantes de poder controlar, como mantener el control, ¿no?, de lo que está pasando en las operaciones, es que se hagan las inspecciones. De los tipos de inspecciones que ustedes conocen, pues, no rutinarias, sino rutinarias, o por llaman planificadas, o inopinadas, ¿no? Y te pide las inspecciones donde ahí tú vas a sacar quién lo hizo, si lo hizo, no lo hizo, por quién, cuándo, ¿no? En este caso, si sucede el accidente, hay inspecciones o no, ¿no?, del equipo, de rotomartillo, inspecciones de herramientas, etcétera, etcétera. ¿Se hizo el día? No. ¿Está soldando y el señor le cayó? ¿Se hizo inspección de PPs? No. ¿Se hizo inspección de la modeladora? No. Comienzan a caer, ¿no? Comienzan a salir las falencias, ¿no? Luego, te pide también en el anexo A de la estructura del informe, que es la parte final de donde se explaya más, dice listar los reglamentos de seguridad que se aplican en el caso que apliquen al accidente. ¿Qué reglamentos hay? Aparte del reglamento de seguridad y salud del trabajo, de repente tiene que ver algo con un choque y aplica el RIS y aplica el reglamento de tránsito. Aplican dos reglamentos, ¿no? De repente, ¿no?, aplican otro tipo de reglamentos, ¿no? Antisoborno, o etcétera, ¿no? Y se van relacionando. Ahí vas a listar qué tipo de reglamentos y la codificación. No se olviden que se llena con código, ¿no? El reglamento RIS o RISO, guión o slash y el código del documento. Así es como se llena, con nombre o código o nombre, ¿ya? Fuentes adicionales. Aquí tienes que tener mucha interacción con asistentado social, recursos humanos, ¿no? Por eso el área de seguridad no trabaja sola, trabaja con el factor humano. Nosotros trabajamos con el factor humano, por lo tanto, la idea es ver la importancia de la vida humana, por lo tanto no podemos estar alejados de recursos humanos, ¿no?, del sector salud, de la gerencia, de la jefatura, y eso ellos tienen que entender, porque te pide ICANN te pide fuentes adicionales, historia médica. ¿De dónde vas a sacar ese dato? Pregunta, ¿no? Que tiene discapacidades, adaptaciones, restricciones, manuales de equipos disponibles. Ok, ¿qué equipos está usando? ¿Tienes manuales de equipos dentro de tus manuales, dentro del sistema de gestión? Capacitación o certificación externa, por ejemplo, ¿no?, para uso, montaje de andamios, armado y desarmado, montaje y desmontaje, el tema de grúas, ¿no? Hojas MSDS, cuentas con hojas MSDS de los productos, ¿no? Que se aplican en el caso, si es parte del accidente y forma parte, ¿no? Consultor externo en el tema, para ayudar a la investigación fue necesario, ¿sí? ¿Quién fue esta persona adicional? La ley también te dice que puedes ayudarte de una persona externa. Te lo dice la ley de seguridad del trabajo y también te lo da ICANN, ¿no? Y otros adicionales. Ese es como anexo A, de toda la estructura del informe que vimos, a la parte de arriba. Un informe final, que va a la gerencia de una investigación ICANN. Y el anexo B te pide ya el tema ya de mayor orientación en técnicas, ¿no?, fotográficas, ¿no? Ángulos de foto, reglas, ¿no? Una vista general del sitio, es un mínimo de 4 direcciones, te da inclusive la forma, cómo debes tomar la foto, ¿no? Si el movimiento de los equipos está involucrado, registrar una vista de la ruta, ¿no? Marcas la ruta, el punto de impacto inicial, hasta dónde se detuvo, digamos, el impacto final, todo lo que pasó en el trayecto, ¿no? Vistas aéreas de la escena, ¿no? ¿Sí? Fotos de objetos chocados, proporciones mayores de daños de equipos, ¿no? Y eso es lo que quedaba cuando me preguntó Isaías Ismael también, que, ¿no? Y ahí está también, ¿no? Pepo y equipos, ¿no? Fotos detalladas de componentes sospechosos, ¿no? Fotos de ropa, ¿no? Cualquier otra foto de interés del equipo ICANN, ¿no? ¿Y por qué te dice el equipo ICANN? Porque te pide ICANN que la empresa, si vas a usar una metodología ICANN, que es un tanto completa, ya no diría compleja,
Ya a esta altura de la explicación yo diría que ya lo entienden, es un tanto más interesante, más bonito, más laborioso, pero más completo. Te dice que debe haber un equipo ICANN, o sea, un equipo de profesionales que se les capacite para, según el procedimiento ICANN, capacitamos en ICANN, en teoría práctica, ejecución e implementación de tu sistema de gestión, a todos los del comité, a las jefaturas, a los supervisores en línea directa, ¿no? Entonces, nos ayuda el soporte con el área de seguridad también. En ciertas plantas ya lo están usando, por ejemplo, hay un accidente y el supervisor responsable de ese grupo, él es el que va a hacer, él es el responsable de hacer su reporte, ¿no? De hacer la investigación y hacer su reporte. Inclusive hacer su propio levantamiento de declaración de accidentado, ¿no? O sea, de los famosos testigos, ¿no? Muy aparte, ¿no? De lo que va a intervenir el comité y de la propia área HC, SCO o SST o SOMA, ¿no? ¿Por qué? De esa manera, o el jefe inmediato, de esa manera lo comprometes, ¿no? No dice, bueno, se accidentó, ya, que se quedó de seguridad y investigar. No, de esa manera lo comprometes a que no le guste, pues, que su personal se accidente lamentablemente y va a tener que chambear, va a tener que investigar. Y todo eso, sus declaraciones, todo eso van a ir para juntarse la declaración de hallar las causas de este accidente y va a ir a un consenso de una reunión, ¿no? Con gerencia, con las jefaturas. Y si él no se hace bien esa investigación, él como responsable, supervisor de su fuente de trabajo, de su grupo laboral, pues va a quedar mal, ¿no? Va a pasar roches y va a tener problemas también. Entonces, de esta manera es como se desarrolla ICANN, ¿no? Es una metodología diferente, ¿no? Te da el anexo C, también cómo debes, inclusive, realizar, ¿no? El registro de la entrevista, cómo te debes preparar, cómo evalúas a los testigos, ¿no? Cómo identificarlos correctamente, ¿no? Cómo los escuchas, cómo te comunicas, ¿no? Cómo terminar una entrevista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedes explicar qué estaban haciendo, te dan las pautas, tal cual los sistemas formales, ¿no? Te dan, como les dije al principio, de SBC, de Dupont, que también está basado en el tema de factores humanos, ¿no? También te dan, ya, inclusive, cómo le puedes preguntar, qué le vas a preguntar, ¿no? Y está estudiado todo ese tipo de preguntas, ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Donde la persona te va a responder, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, una muy clave, su entendimiento sobre cero daño, mi estimado, ¿qué entiende usted sobre cero daño? A ver, vamos a ver, desde ahí te das cuenta, ¿no? Recibió capacitación, ok, ¿cuándo se hizo la capacitación? Para ver, ¿no? Y muchos de ellos, en inspecciones diarias, por ejemplo, van al área y dicen, ok, ¿tiene charla de seguridad hoy día? Bien, ¿qué te ha mantenido hoy día? No saben, ¿no? ¿Qué podemos pensar de ahí, no? ¿Listo? Entonces, todos esos anexos muy importantes que hemos revisado según la forma de trabajar de la data que se jala de las PPTs que hemos visto en la parte inicial y superior, van dentro de este informe de hallazgos, ¿no? Dentro de este informe de hallazgos, ¿no? ¿Sí? Entonces, que van sobre esa estructura, ¿no? ¿Sí? Sí, entonces, no olvidarlo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Los escucho, por favor. Estoy atento porque, a ver cómo andamos acá. Porque estamos sobre la hora. En la próxima clase vamos a abarcar otra metodología de investigación que también es importante que la repasemos y la conozcamos, ¿no? No es obligatoria ni exige tampoco ICANN, podemos usar otra que también funciona. Y eso definitivamente es válido, ¿no? Vamos a revisar otra metodología. Escuchemos a César. César. Sí, ingeniero. Mi pregunta es, ¿la finalidad de la metodología ICANN es llegar, o sea, la falla en el sistema, a los factores organizacionales? En este caso, ¿cuál es la finalidad de llegar a ICANN? ICANN lo que busca es evitar que se suceda otro accidente, ¿no? Que se vuelva a repetir otro accidente, prevenir otro accidente. ¿Mediante qué? Mediante el estudio del factor humano, ¿no? El factor humano y el factor de las condiciones, ¿no? Al final,
no solamente es organizacional, sino son todos los factores. Por eso dice la definición ICANN, la definición ICANN internacional dice que no se centra en buscar una causa raíz. ¿Sí me entiende? O sea, Sí, no se correcto. centra en buscar, porque por ejemplo, Ishikawa es una causa raíz. Vas a llegar, quiero esto, ¿no? ¿Cuál fue? El porqué del porqué, ¿no? Los 5 whys. El porqué del porqué del Causa porqué, raíz sí, también es. ¿no? Son 7, 10, 20 whys, si quieres te metes ahí, no hay problema. Sigue nomás con los whys. Pero ICANN no, te dice las multicausas, ¿no? Queremos ver, abarcar todo el sistema, en todos los bloques. Por eso lo plantea de manera para ellos más clara, es adoptar una submetodología que es el caso suizo, donde están todas las etapas, ¿no? Desde el incidente o accidente hasta la parte de donde se inicia el sistema de gestión, que es la organizacional, y en cada una vamos viendo la eficiencia, dónde fallamos, dónde tenemos, dónde no tenemos, dónde funciona media, dónde no funciona nada, dónde sí. Y por eso te hablo de diferentes tipos de factores, ¿no? Así es. Así O es sea, eso. digamos, sí, o sea, digamos, podría haber una falla más que todo en el factor humano y que no haya habido de repente falla en el factor organizacional. O sea, digamos, como que la negligencia ha sido del trabajador, enfocarlo de esa manera, si en caso sea así, o se tiene que llegar necesariamente a No, que claro sea que sí, un porque factor acuérdate que organizacional. según el... Claro, porque acuérdate que se analizan todos los factores. Tú tienes que analizar el PEPO, ¿no? El PEPO, y uno de ellos son las personas. Es decir, los procedimientos están bien, la parte organizacional está bien, ¿no? Los equipos están bien, entonces hay un tema de las personas. Si hay un tema de las personas, ahora hay que averiguar, ¿no? Si es un tema, para que me entiendas, es un tema de un error causado por un factor personal, lo que tú me dices, ¿no? Y para que se vea un poquito más claro, un tema que de repente es más claro, porque usted lo ves desde las preguntas de SBC, ¿no? No sabe, no quiere, no puede, no está. Si no quiere, entonces vas a averiguar, ¿no? ¿Está capacitado, si no está capacitado, si lo hizo o no lo hizo, ¿no? Entonces, si es un tema que solamente es de factor personal, se va a quedar ahí definitivamente, pero tienes que, ICANN te obliga a sondear, a que demuestres que has hecho la investigación en cada etapa, ¿no? Correcto, gracias, ingeniero. Sí, aquí sí. ¿Alguna pregunta, caballeros? La siguiente clase igual, vamos a ver otra metodología que es interesante, que también la conocen, hay que reforzar, siempre es bueno, y ustedes ven las diferencias de las metodologías y de dónde se están sacando las fuentes legales, que muchos sistemas de empresas lo tienen, pero no saben de repente de dónde salen, ¿no? Bow Tie también es un curso que es muy interesante, más adelante se va a dictar, ¿no? La corbata, el método de corbata lazo, ¿no? Pero también, ¿no? Adapta otras submetodologías, ¿no? Si no hay preguntas, caballeros, buenas noches, yo estoy muy contento con su participación desde ya. Igual le deja a Eric, le va a pasar material, el administrador, ¿no? Sobre este tema, le va a pasar una guía, y la siguiente clase nos encontraríamos, según lo que ya me estará avisando qué día nos toca, no he revisado ahorita, pero ya nos preparamos la siguiente clase para otro tipo de investigación, ¿no? De repente un par de métodos, vamos a ver la profundidad, y en la siguiente, igual manera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice Rolly? ¿Todo bien? ¿Contento, Rolly? Rolly, Miguel, Rutia. Excelente. No hay preguntas, señores profesionales, ninguna. Siendo las 9:47. Si no tengo preguntas de su parte, espero les haya quedado claro. Igual, encantado de resolver en cualquier momento. Ustedes me lo hacen llegar o por intermedio de ese grupo. Y conmigo sería todo hasta el día de hoy y por el día de hoy, ¿no? Que descansen, una buena jornada, una buena semana. Un gran abrazo, cuídense mucho. Gracias por su participación, caballeros. Gracias a ti, Osvaldo, por brindarnos conocimientos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, caballeros, que descansen. Bien, que le vaya muy bien, que descansen.